¿Qué querrá decir eso, María? Sale, está presentándose los equipos. Filemón, Francisco, Leoncio. Ahí está, muy bien, está en pie. Pulqueros, equipo de pulqueros, 1, 2 representantes. Ahí donde están, ahí, John Francis, Betul, Heriberto, Rufino, Cosme, Edgar, Francisco. Son muchos. Saludos al amigo Walter, al amigo Juan. Nosma. Equipo de Nosma, ahí donde está Víctor Hugo, Hipólito, Pedro Díaz, Ángel Martínez, Edgar, Melquiades, Terry, el profe Terry y el profe Pedro Díaz. Realmente es la tierra de Ajá, equipo de Nosma. toda la gente hoy también recuerden, hoy baile con afortunados. Eso, mira nada más los muchachos sonrientes. Aquí este día Santa Cruz, libre varonil, equipo de Santa Cruz. Ahí donde está Hipólito, Abel, Jacinto, Epifanio, Manuel, Rigoberto, Armando. para los que gusten venir a presenciar Santa Cruz, Lightbands, donde está Marco, Lino, Miguel Ángel, Sergio, Rigoberto, Nico. Lightbands. igual estaremos transmitiendo el baile. Vamos a cambiar la cámara. Saludos, estamos aquí en los controles. Saludos. Bueno, muy bien, chicos, y vamos a empezar nuestra inauguración. Estén atentos, por favor. Ahorita vamos a ir escuchando las indicaciones de nuestras autoridades locales de acá de Mecapan, Cahuitotepec. Tenemos aquí la presencia de ellos. Ahorita en breves momentos vamos a iniciar ya con nuestro programa de inauguración y de ahí hacemos sorteo, algunas indicaciones y empezamos el torneo. ¿Sale? El equipo de Master, por favor, Master, si están presentes se pueden ayudar a la fila y si no, los Master van a entrar en acción el día de mañana. ¿Algún equipo que no haya escuchado su nombre, por favor, pueden venir aquí a la mesa para que los contemplemos, para que nadie quede fuera de la gráfica, para que todos se diviertan, todos se den una ciudadita. A las 8 de la mañana, ya con el uniforme puesto, esperando para que el inicio aquí los secretarios están ya ordenando todo. Miren, nada más ahí están los Masters sin anunciar el nombre del equipo y están allí al tiro. Ya se pusieron de acuerdo los dos equipos, nada más hay dos equipos de mientras, así que por ahí háblenle, comuníquese con sus compadres, con sus cuates, para que al menos sean 3. Muy bien, aquí nos acompaña Linda Vista, ¿verdad, tío? Eso, muy bien, qué bueno que nos vienen a... Empezamos. Muy bien, vamos iniciando, chicos. Pongan atención, mucha atención, por favor, ahí entrenadores también. Nos vamos a ir con tiempo de juego, 8 minutos, ¿sale? Por mitades de 8 minutos, vamos a dar 3 minutos de tolerancia, ¿sale? Pero si vemos que por ahí se están cambiando, pues otro minutito, ¿sale? Bueno, 3 minutos de tolerancia. Para pedir tiempos fuertes van a pedir 2 en el primer tiempo y 2 en el segundo tiempo, ¿sale? 2 en el primero, 2 en el segundo tiempo. Tiempos cronometrados con 3 puntos de diferencia, ¿sale? 3 puntos de diferencia cronometramos. Si son más, ya va a ser tiempo corrido, ¿sale? Siempre es de 2, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sale. Faules acumulativos, 4, ¿sale? 4 faules acumulativos. El quinto foul ya va a ser tiradas. ¿Estamos? Muy bien, ustedes bien saben, chicos, también que en infantil el foul en cuenta, ya no hay tiro adicional, ¿sale? Nos vamos a saque directo.
¿Sale? También vayamos cuidando nuestros 3 segundos. Los árbitros no estamos marcando mucho los 3 segundos, pero les damos esa indicación para que no se queden mucho tiempo en el área restringida. Traten de salir y entrar otra vez. ¿Sale? ¿Estamos? Pero si en cualquier momento se les marca los 3 segundos, quiere decir que ya se les va a empezar a marcar, ¿sale? Para que ustedes también se vayan formando por ese lado, ¿sale? Para que no se malacostumbre. También saben en infantil que no hay canasta de 3 puntos, ¿sale? Puro de 2. ¿Vale? Muy bien, ¿vale? Si cuentan, si meten de 3, nada más va a contar. ¿Sale? Esas serían las indicaciones. Hacemos sorteo, ¿sale? Sorteo en todas las categorías, menos en máster. Nos aguantamos un ratito. Si a las 3, a las 4 hay suspensión, ¿verdad? Eso los esperamos hasta mañana. Eso todo. De mientras, hay palenque, hay varios palenques por acá, así que ustedes diviértanse. Acá Puentiabo sale. Empezamos con infantil varonil, sorteo de infantil varonil, ¿sale? ¿Son cuántos equipos? Sale, vamos a acomodando las gráficas. Infantil femenil, sí. Chapelista, ¿no? Muy bien, infantil femenil, listas las chicas o el entrenador. Sale, pasan aquí con su padrino Genaro. Equipo de Santa Cruz. Equipo de Santa Cruz. Eso, toma tu ficha y le dices aquí al secretario qué número es. 4. Muy bien, Santa Cruz 4. Francisco Villa. Equipo de Tlahui. Número 5. ¿Qué equipo, cómo se llama? Francisco Villa. Francisco Villa 5. Tlahui 3. Tlahui 3. Abejitas. Sale 1. Primaria Nejapa 1. Sale. Gracias, mija. Puedes pasar a tu lugar. Nos vamos al sorteo de infantil varonil, ¿sale? ¿Listos? Correcaminos. Cinco correcaminos. Galácticos. Galácticos. Santa Cruz. Dos galácticos, Santa Cruz. Primaria Nejapa, 6 Santa Cruz. Primaria de Nejapa, 3. Francisco Villa, Pancho Villa. Salinas, adelante Salinas.
Salinas 4. Sale, vamos con Libre femenil. Sale, femenil libre. Tenemos 5 equipos. Equipo de... ¿quién creen? Estrella, sale. Estele. Equipo de estrellas. 1. Equipo de deltas. Deltas. Ahí viene. Equipo de Tlahui. Dos. Nejapa. 5. Sham. 4 se queda deltas. Libre varonil, listos. Equipo de Tlahui. Nejapa. Maguey azul. Nejapa 1. Maguey azul. 7. Pulqueros. Naushma. 5 pulqueros. Naushma. Dos. Santa Cruz. Santa Cruz. Están viajando. Sale. Lycans. Sí. Bueno.
Esperemos que terminen los de la banda filarmónica terminen de tocar, aplaudimos y empezamos con la inauguración formal, ¿sale? Aguántenos un ratito. Fuertes los aplausos a nuestra banda filarmónica que en este día nos acompaña y hoy está presente en este programa de inauguración. Chicos, les pedimos también un ratito de su atención. Por favor, dejen de botar un ratito la pelota. Vamos a hacer nuestra inauguración. En primer lugar, pues tenemos la presencia de nuestras autoridades de esta localidad de Nejapa, Huitoltepec. Tenemos la presencia del ciudadano Odilon Vargas Pérez, que es nuestro agente municipal. Fuertes los aplausos, por favor. Tenemos al ciudadano Bonifacio Martínez, que es el suplente. Tenemos al ciudadano Wilfrido Cardoso, tesorero. Tenemos la presencia de Karina Torres, que es la secretaria de la agencia. Miren nada más. Tenemos también la presencia de ciudadano José Hernández Pérez, presidente de la mayordomía. También tenemos al ciudadano Pedro Vázquez Gutiérrez, que es el suplente. Eso, muchas gracias por los aplausos. En segundo número tenemos las palabras de bienvenida a cargo del agente de policía de Nejapa, el ciudadano Odilon Vargas Pérez. Bueno, mes una octubre, ponhats temende temhate, mishuna octe, ki juna octe, moyada kuyahtin chondag. Pues hemos con optimization infantil, categoría libre,
master, kauna ke paseu, kuya di kuyachten, yikap shigmaziag. Mez, möp, nedukuye, yada Dios kuhuyip, kutemende, kutemhate. Has kumnazia mzokide, yada kuyachten, midi shewasp, basketball. Sep, nedung, tejiguchte, tem guyahtagte, mam spukte, mam wichte, mam gachte, u yada muh, kuyahtpede, maya chonde, pues, gekauft, nedug, naiden, te tungote, yada kuyachten, ha kuyahtaken, has mende, has mate, has yad, has show, ni gemahandet, ni kahandet, mayada andagotem ya la Virgen Inmaculada de la Concepción, ya yikshadun ya pushkisha kapkisha tsapsmegish, pues mes, yada, hamenochten, shiktung patet, hayi yachten, shiktung patet, hazonim, hazonwan, pues tonde, pamaizi padochte, hamend hapen, mose, pets, kuyat, hamend hapen, havane nash, pues ye ya yigesh, haenochten. Pon ya te kuyahtaokte, pon ya te ziguchte, pues haden men moy, dum damazak pios, has men duk nashum don. Pon pons, ham te gozip, kidish saji, kidish ayohede. Haden de ya di kuyachten, pues ya da yikuyat pon gunuk shide, ne dukuy pon hats timiende, pon hats tihate, Dios kuyip, kuyatemende, kuyatemhate, yat sapsmigish, Agencia de Policía de Nejapa. Dios kuyip. Eso, fuerte los aplausos. Ahí tenemos la intervención de nuestro agente ciudadano Odilon. Bueno, un gran disculpa. Por favor, pueden recorrer por aquí, deportistas. Debe, señor, coordinador de fútbol, véngase usted para acá. Por favor, deportistas, futbolistas, pueden pasar por aquí. Traiga usted el nombre todo, quiénes son los que van a formar, por favor. Por favor, deportistas, futbolistas, por favor, pasen, pasen. Por favor, mil disculpas a los jóvenes deportistas, de veras, sinceramente, tomen lugar. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Mil disculpas. Bueno, pues ahí está la presencia de nuestros amigos del fútbol femenil y varonil, ¿verdad? Sale. Continuamos con nuestro programa. Como siguiente número tenemos palabras de inauguración a cargo de la ciudadana Karina Torres Jiménez, secretaria de la agencia. Discurso de inauguración. En este evento no solo buscamos premiar a los ganadores, sino también celebrar el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes. El verdadero espíritu deportivo se encuentra en la amistad, la familiaridad y el respeto mutuo. Es en la competencia sana donde realmente podemos demostrar nuestro compromiso con el juego limpio por nuestros rivales. No solo estamos celebrando el deporte, sino también la dedicación y el compromiso de todos los que hacen posible que este evento sea una realidad. Agradezco a los patrocinadores, a los voluntarios, a los organizadores y a todos los que han trabajado incansablemente para que hoy podamos disfrutar de esta experiencia única. Su esfuerzo y dedicación son fundamentales para el éxito de este evento y que les estamos eternamente agradecidos. Fuerte los aplausos. Ahí tenemos la intervención de la ciudadana secretaria. A continuación tenemos el juramento deportivo a cargo del ciudadano Bonifacio Martínez Jiménez, agente suplente. Deportistas, basquetbolistas,
futbolistas, deporte en general. Prometen cumplir fielmente la ley del deporte, los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria, o por el contrario, aceptar con gallardía la derrota dentro del marco del respeto que debemos a nuestros semejantes. Si así lo hacen, la comunidad y el pueblo los premiará. Gracias. Eso, fuerte los aplausos. Ahí están las palabras declarativas, palabras de protesta hacia los equipos. Lanzamiento. Muy bien, como último número tenemos lanzamiento del balón por parte de las autoridades de Nejapa, Huitoltepec. Ahí va nuestro árbitro. Por favor, pasen todos los que estuvieron. Eso, allá abajo va a ser la patada, ¿sale? Para los chicos de fútbol. De mientras vamos a apreciar que pasen por favor todos las respetables personalidades. Miren, nada más tenemos ya de vuelta al señor agente Altecio Dilón, quien tuviera un percance, pero ahí vamos otra vez de vuelta. Diosito nos da otra oportunidad y hoy presenciamos este lanzamiento. Eso, si gusta se puede acercar un poquito más, Tedio. Eso, acérquese otro poquito. Eso, mire, nada más, ese es el estilo. Ahí tenemos el primer lanzamiento. Eso, fuerte los aplausos porque viene el segundo. Eso, fuerte los aplausos, viene el segundo. Ya vimos que ya puede. Eso, fuerte los aplausos. Miren nada más. Qué orgullo que ya caiga la primera canasta de este gran torneo de básquetbol. Felicidades. Eso, tenemos a continuación al suplente, al señor conocidísimo por todos y cada uno de ustedes, Ciudadano Bonifacio. Miren, el primer lanzamiento, no hay, vamos a esperar el segundo. Eso, ahí quedó el segundo lanzamiento. Tenemos la presencia del ciudadano tesorero, don Wilfrido Cardoso. Primer lanzamiento, ahí se va acercando al aro. Nos vamos con la segunda oportunidad y la única. Segundo, eso, ya, el segundo lanzamiento. Vamos, tenemos la presencia de la secretaria Karina Torres. Primer lanzamiento, no hay. Vamos con el segundo lanzamiento. Eso, miren nada más. Sale, tenemos la presencia de los mayordomos, querido árbitro. La presencia de los mayordomos, por favor, adelante. Don José Hernández, don Pedro Vázquez y compañía. Eso, tenemos a la mayoría nada más. Eso, se le ofrece a Diosito para que ya pronto se termine de construir el templo. Acérquese otro poco. Eso, acérquese otro poco, no hay problema. Ajá, ahí donde tira infantil. Eso, ahí quedó la segunda oportunidad. Tenemos la presencia del suplente, don Pedro Vázquez. Primer lanzamiento,
Eso, ahí nada más al aro. Segundo lanzamiento. Y allí quedó. Eso, gracias señores por su presencia. Fórmense chicos otra vez para que hagamos la inauguración formal. Eso chicos, vamos ya con la última parte. Tenemos la inauguración formal de este torneo, tanto de básquetbol como de fútbol, por el ciudadano Bonifacio Martínez, suplente de la agencia. Pueblo en general, todos los presentes, bienvenidos aquí en su comunidad. Siendo las 12:24 del día sábado 12 de octubre, declaro formalmente inaugurado este evento. Muchas gracias. Eso, fuerte los aplausos y la última diana de esta jornada, y así comenzamos este torneo de básquetbol y de fútbol. Compañeros autoridades, nos vamos a la cancha de fútbol para la patada inicial, y los medios igual, si nos pueden acompañar, si hay una oportunidad, claro que sí, los que no, pues ahí estamos. Y me gusta que vaya a fútbol, patada inicial. Nos vamos para allá. Se queda en la cancha Francisco Villa y Galácticos Infantil Varonil. Francisco Villa, Galácticos, después Correcaminos y el equipo de Santa Cruz, Infantil Varonil. Después se va a ir preparando Abejitas contra Tlahui, Infantil Femenil, Nejapa contra Noshmoj, Libre Varonil, Santa Cruz contra Pulqueros, Libre Varonil, Tlahui contra Maguey Azul, Libre Varonil, de allí Libre Femenil, Tlahui contra Sham, y así nos vamos, ¿sale? Muy bien, repito, se queda en la cancha Francisco Villa contra Galácticos, Infantil Varonil. Se prepara Correcaminos Santa Cruz, Infantil Varonil. Abejitas Tlahui, Infantil Femenil. Nejapa, Noshmoj, Libre Varonil. Santa Cruz Pulqueros, Libre Varonil. Es el orden de los encuentros. Will Tesorea. Bueno, mai me gusta que te mai in Turkije. Want ik zo dag in de ja die shot houden met de shama te paat shama aan de gasten niet gedaan. Want ik zo dag in de shakujachten shamutskunach. Ik zo dag aan shakujachten. De minder te gaat aan ook tuchten met het zo de wafsten agum met de Này sao giờ nó thì mình sẽ cầm thì cái đó thì cả bị chết của mọi cái rước thì thế theo tao nó cũng thế mình đi nói gì cái được mình đi tiếp categoria infantil. Nên si miente thì theo tao học trước thì mình đi của tao đó nên en la categoria libre as này đấy nào ăn được này đấy nào mà họ trước được sang đấy tới bên họ thì nên hà các họ theo master của nhà họ thì thà đúng zamat này nhang kia bây giờ bây giờ bên nhà yo nó nhỉ bên là kiểu mà tham hu식 śmiał chystegi pahabot non kia bây giờ hadeni categoria master da boss hu식 śmiał asta tegi
as nang habiatet pon ha coyotom. Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con el primer encuentro entre el equipo de Francisco Villa y el equipo de Galácticos del centro contra el equipo de Francisco Villa, niñitos que están en educación primaria, y me parece que Galácticos están en primero de secundaria. No, están juntos, están mezclados. Hay de primaria y hay de secundaria. Viene el chiquitín de Santa Cruz, Francisco Villa, el número 9. ¿A quién busca? Se lo pasa el número 5 y adentro. Ahí está la primera canasta de Francisco Villa. Viene Galácticos, el número 9. El número 9 buscando. 9 haciendo la finta. 9 se va. Y por poquito no cae la canasta. Viene el equipo de Francisco Villa. Viene ese número 7. El número 7 buscando. Avanza, se lo pasa aquí en el número 9. Aguas con ese cachorrito. Poño kichk. Como es Jim Gich. Cabaway. Es chimia o neco. Vani cabe. Cachimia de. Poño yuk. Moneda chino. Met chino yo mu kawa. Nexaskesh. Sales. Viene Galácticos. El número 9. Nos regresamos al partido. El número 7, 7, 7, lanza, no cae la canasta, lo recupera aquí el número 12. Hay un pequeño contacto, y nos vamos a 2 tiros de castigo por parte del número 12. Vamos a ver qué hace este muchacho que porta la camiseta número 12. Vamos a ver si logra encestar la canasta. Vamos a ver su primer intento. Apunta, dispara, y adentro. Y vengan esos aplausos. Gracias, poquitos, pero benditos. Vámonos con el segundo lanzamiento. Apunta, dispara. No cae la canasta. Nuevamente el número 12. ¿A quién? Se lo pasa el número 9. 9 buscando. 9. Ahí está la banda acompañando este bonito deporte de básquetbol. Viene Francisco Villa, el número 7, se lo pasa el número 9. 9. No cae la canasta. ¿Quién lo baja? Santa Cruz. Nuevamente el lanzamiento. Hay un pequeño contacto que hace el equipo de Galácticos. Y el equipo de Francisco Villa tiene 2 tiros. Y nos vamos a un breve descanso. Y ahí está la banda de Nejapa, la banda filarmónica. Y aproximadamente, creo que más o menos 7, 8 años que se fundó esta banda. Y hoy lo estamos escuchando, que tocan de una manera impresionante. Hoy lo están demostrando de esta manera, alegrando esta festividad. Y es la banda de Nejapa, de esta bella comunidad. Y vámonos al partido, vámonos con el primer lanzamiento. Viene el número 7, hace el primer lanzamiento y adentro. Un puntito más para Francisco Villa. Viene el segundo, no cae la canasta. Ahí pelea el esférico. Viene el equipo de Galácticos, le roban el balón. Lo tiene ¿quién antes? Antes hay una marcación que nos indica el señor árbitro. Viene nuevamente Galácticos. Este número 9 robando, presionando el equipo de Galácticos. Viene Galácticos, el número 9. ¿Se lo pasa a quién? Hay un robo. Viene el equipo de Francisco Villa. Se va. El número 9. Se va. Antes. Hay una falta más que comete el equipo de Galácticos. Y nos vamos nuevamente a 2 tiros de castigo. Vamos a ver este equipo de Francisco Villa. Se prepara, apunta, dispara. No cae la canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo. Se concentra, lanza y adentro. Y ahí está la porra de Francisco Villa. Y en el equipo de Galácticos. Galácticos manejando. Se apoya con este número 2, 14. 14 aquí en el número 9. 9. Entra. Y no cae la canasta. Y en de Francisco Villa. Hay un robo de parte del número 7 adentro. Ahí está la canasta de Galácticos. Viene Francisco Villa avanzando.
Francisco Villa se apoya con el número 7, el número 9. Por poquito pierden el esférico. Viene Galácticos. Viene Galácticos hasta el número 9. ¿A quién? Al número 12. 12 lanza. No cae la canasta. Lo baja Francisco Villa. Viene Francisco Villa. Se lo pasan a quién? Al número 5. 5 al número 9. Al número 7. 7. 7 a quién? Al número 5. 9 a quién? Le roban el esférico. Viene el número 14. Hay un rompimiento. El número 9. Y adentro. 2 puntotes más para Galácticos. Viene el equipo de Francisco Villa. Avanzando Francisco Villa, el número 7, el número 9. ¿A quién? Le roban el esférico. Se atraviesa hasta el número 14. Viene el nuevo robo. Robo tras robo. Viene Francisco Villa, el número 7. 7 a quién? Al número 9. 9 a quién? El número 5. No llega a la canasta. Le acabó la fuerza a este muchacho. Viene el número 9 buscando. El número 9 a quién? Al número 5. Al 5, al 9. No se acomoda el muchacho. Y ahí está la marcación. Ahí está la marcación del señor árbitro. Y viene el número 9. Vamos a brindarle fuertes, calurosos aplausos a la banda. Fuertes los aplausos. Eso, eso. Sales, viene ese número 9 de Francisco Villa, lanza el esférico, no cae la canasta. Hay 2 tiros más por parte de Francisco Villa. Vamos a ver qué hace este muchacho que porta la camiseta número 9. Vamos a ver. Vamos a ver su primer intento. Apunta y dispara. No cae la canasta. No quiso esta vez, no quiso. Sí. Vamos a ver qué hace con el segundo. Ahí está, apunta, dispara, no cae la canasta. Nuevamente Santa Cruz estaba solito, rescatando. Nada. Nuevamente, ¿quién lo tiene? Lo tiene Galácticos, el número 9. El número 9 se va al número 20. 9 al 20. El número 14. 14 buscando. Se lo pasa aquí al número 12. 12 cuando es tiempo, señores. Y suena la chicharra y se acaba este primer tiempo. Se acaba. El score cerradísimo. El score es de 4-5. Galáctico 5. Francisco Villa 4. Casi nada para nadie. Esto está cerradísimo. Vamos a ver qué sucede en el segundo tiempo. Nos vamos en la parte complementaria. Vamos a ver cuando el esférico le corresponde al equipo de Galácticos. Galácticos tiene el balón, el número 7 en el saque, se lo pasa al número 9, manejando, buscando, avanza hasta el número 9, ahí estaba el número 20, le roban el esférico y viene el equipo de Francisco Villa, aquí en el número 9, no cae la canasta, viene rápidamente el número 14, 14 se va, no cae la canasta, ¿quién lo tiene? Lo tiene Francisco Villa, este número 10, le roban el esférico, tampoco. Viene nuevamente Francisco Villa, ahí está, hace una mala combinación, el número 7, ¿qué hace? Tira, no cae la canasta, lo tiene Francisco Villa, el número 9, se lo pasa a quién, se lo apoya este número 11, al número 11, ¿qué hace? Le roban el esférico, viene este número 9 de Galácticos, avanzando este número 9, el número 9, el número 14 con ese giro impresionante. Antes de que tirara le tocaron el brazo y nos vamos nuevamente a 2 tiros de castigo. Vamos a ver qué hace este número 14, este chaparrito que porta la camiseta número 14. Ahí está el primer lanzamiento y adentro. Ahí está la primera canasta. Vamos a ver. Ahí tiene ya tiene los 50%. En el segundo tiro
No logran estar. Viene Francisco Villa. Francisco Villa, el número 9. ¿A quién? Hay un bloqueo por parte de Galácticos. Hay un cambio rápidamente. Entra este número 4 de Francisco Villa. ¿Quién se va? Se va Chaparrito del número 11. Vamos a ver, el esférico le corresponde al equipo de Francisco Villa. Francisco Villa buscando, ahí estaba el número 5 con ese giro. Casi mete la canasta. Viene el equipo de Galácticos, el número 14. 14 buscando, se apoya con este número 9. El número 9 avanzando antes. Antes hay un contacto que nos indica el señor árbitro. Y nos vamos al saque, el saque que le corresponde al equipo de Galácticos. Viene el número 12, 12 buscando al número 9, 9 ordenando, acomodando, el número 9, parecía que era canasta, simplemente no quiso. Viene el equipo de Francisco Villa, el número 5, ¿a quién? ¿A quién? Al número 9, al número 12, 12, 12, por poquito pierde el esférico. El balón aún le corresponde al equipo de Francisco Villa. Viene, busca con quién se apoya. ¿A quién? Ahí estaba solito, es el número 10. ¡Ay, ay, ay! No cae la canasta. Lo habían dejado solito, solito. El saque le corresponde al equipo de Galácticos. Viene el equipo de Galácticos avanzando este número 9. Este número 9 avanzando. El número 14. No, que la cara está. Viene quién. Francisco Villa se va. Se va este número 10. El 10. No quiso. Parecía que se iba y se iba. Viene Galácticos. Galácticos avanzando. Cruzando la media cancha. El número 9. El número 9 se va. Y no cae la que no está. Nuevamente el número 7. Tampoco lo tiene quién. El número 4. Hay un contacto que hace el equipo de Galácticos. El esférico le corresponde al equipo de Francisco Villa. Viene, lo recibe este número 10. El chaparrito que porta la camiseta número 10. Nuevamente al número 9. Al número 5, al 9. El número 9. Hay un contacto más. Falta que comete el equipo de Galácticos de este número 12. El responsable es el número 12. Viene Francisco Villa. Estaba el número 10. Ay, ay, ay. El número 4 remata. No cae la canasta. Ahí nuevamente hay un contacto. Otro contacto más que hace el equipo de Galácticos. Y nos posicionamos en la línea de tiros libres. Vamos a ver qué hace este muchacho que porta la camiseta número 12. En su primer intento lanza el esférico. No cae la canasta. 4 faules del número 12, Galácticos, 4 faules. Vamos a ver qué hace con el segundo lanzamiento. Lanza, no cae. Viene ese número 9, el número 9 avanzando. Viene un rompimiento largo. Simplemente a Yumil le quedó largo el pase. No lo pudo alcanzar. Y nos vamos a un tiempo fuera rápidamente. Hay un cambio, es un cambio nada más. Es un cambio nada más. Perdón, es un cambio nada más. Viene Francisco Villa en el saque. Viene el número 10 avanzando. ¿A quién? Al 5, al 10 nuevamente. Estos muchachos se entienden a la perfección. El chaparrito, el número 10 no encuentra. Se apoya con el número 9. El número 9, ¿a quién? El número 4, el más altito del equipo. El número 9. ¡Lanza! No cae la canasta. Nuevamente, ¿quién lo tiene? Pelean en el esférico. Viene Galácticos. Galácticos. Ahí estaba Yumil. Solito. No quiso caer la canasta. Y consiguió una falta y nos vamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver qué hace este muchacho. 4 este faules, niño. Francisco Villa, 4 faules. Ahí está su primer lanzamiento. Nada. No hay nada, no hay canasta. Y viene, vamos a ver el segundo lanzamiento. Vamos a ver qué hace. Lanza. Tampoco. Lo baja quién. Lo baja Francisco Villa rápidamente. Hace una mala combinación. Viene el número 9. Galácticos manejando el esférico. Y giró antes. Antes hay un contacto.
Y en el equipo de Francis de Galácticos. Galácticos en el saque, el número 12. 12 lanza, no cae la canasta. Viene ese número 4. ¿A quién? Se lo pasa a quién, al número 20. Ahí el número 9. El número 9. No quiso. Pelea en el esférico. Ahí está el número 12. ¿A quién? Se lo pasa al número 9. Al 9, el número 14. 14 solito. Y adentro. 2 puntotes más para Galácticos. Hay un pequeño contacto, hay otro cambio rápidamente. No hay cambio. Bien el equipo de Francisco Villa. Ahí lo tiene el robo. El número 9. ¿A quién? El número 10. Le roban el esférico. Viene el equipo de Galácticos. Antes hay otra falta que comete el equipo de Francisco Villa. El balón. Hay acumulativos. Cuidado con estas faltas, niñitos. Cuidado con esas faltas. Y nos vamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver qué hace este chaparrito, qué hace este chiquitín que porta la camiseta número 7. Lanza el esférico. No cae la canasta. No logra su primer intento. Vamos a ver qué hace con el segundo lanzamiento. Se concentra. Apunta, dispara y adentro. Esto se está acabando, se está terminando. Viene Francisco Villa, el número 5, el número 9. El número 9 se va, el número 9 le bloquea ese tiro. Viene nuevamente el número 9, 9 lanza y le bloquean ese tiro. Y ese bloqueo va acompañado de una falta. Vamos a ver, tiene 2 tiros. Ahí está su primer lanzamiento y adentro. Adentro de la canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo. Lanza. Esta vez no quiso. Viene rápidamente Galácticos. Galácticos buscando. Galácticos, cuando es tiempo, señoras y señores. Vengan los aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte. Bukta cuanta son doch ne gepotste Wanta son doch ni ungedachte Shamhan de Gnajekte Shamhan des Kuyacht Kochte mi dukte Kiatasha equipo Francisco Villa de equipo Galácticos. Tlahui contra Maguey Azul. De ahí nos pasaremos a libre femenil, un partido, Tlahui contra Sham. Regresaremos en infantil varonil. De esta manera este es el rol de juegos que tenemos en este día. Reportando jugadores, Correcaminos y Santa Cruz, categoría infantil varonil. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación.
Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. ¿Qué pasó ahí? Es el de Santa Cruz que tiene el número 6 ahí, siempre es el bloqueo de la número 15 de Santa Bueno, algún comentarista que quiera aquí apoyarnos para que puedan narrar este partido, pero por lo mientras yo no lo voy a dejar, no hay ningún problema, si no hay, hombre. Vemos a los del amarillo, el número 7, yéndose a su cancha, tira. Ahora recupera el 6 del otro equipo que es el Santa Cruz buscando a su compañero. A ver quién le da, a ver quién agarra. Ahí está el 12 a su compañero el 4, le quitan el 4. Y marca el árbitro, por ahí una. Ahí está el 6 de Santa Cruz. Pelean la pelota y el 12 y su compañero. El 7 al 6 y tira. El 12 vuelve a recuperar, busca a su compañero. Y le quita el balón, ahí está el 7. Y le da a su compañero que es el número 5. Le marcan un foul al equipo contrario. El balón es para el equipo de Correcaminos, que son los amarillos, pero le quitan el balón, el 12 se va ahí, canasta para su equipo. Ahora sí, los amarillos, que es el Correcaminos, por ahí están. Por ahí alguien nos puede auxiliar o alguien quiere narrar para que puedan aprender a narrar. Pues nos llamas que veo tiofsto y años hago coca ya muque. Sale swih stikiuk te chat atención de samnishon tahot tan mugukto te poñad kofsh poñad shek te poñad kuyad ne kofsh na matyaukte. Pon sham kuyat pa unaukte mi de
Correcaminos Nayaje de Santa Cruz, Macmatz, Panamactosh, Putkuj, Has Totawendig, Shaftet Pica, Aputz, Correcaminos, Mactigog, Tacujo, pero Cadicheca, a pelota. Sham de Yekpaja, Tuduk, 7-7, y lo tira, se fue para afuera. Dale. Vuelve a quitar, ahí está peleando la pelota, el 2 y el 7, el 2 a su compañero, el 4. Se va y le quiten el balón, vuelve a quitar el 12, recupera el 12 a su compañero que es el 4, el 6 y a su compañero y Lemar comete una falta, el número 7 de Correcaminos. Ahí está el 12, le marcan un faulote. El árbitro dice 2 tiros para el 7, le da la oportunidad de tirar 2 tiros. El 7 tira y no consigue nada. Tira el 7 y no consigue nada, recupera el número 5, Correcaminos, le quitan el Correcaminos, recupera el 6, el 6 trata de colarse pero no puede, lo bloquean, hombre. Caso de comentario. Bueno, vamos a seguir comentando, vamos a seguir narrando, vamos a tratar de narrar. Ahora, ahí está, marca el árbitro paréceme que un foul, ¿verdad? Lateral, que es 7, el 7, el 12 de Santa Cruz, el 6, lo tira y no consigue nada, recupera el Correcaminos, el número 5, pero le cometen una falta, o él cometió una falta, quién sabe. El árbitro es el que manda, el árbitro es el que ve todo allí. Le cometieron una falta. El balón es para el equipo de Correcaminos. El 7 busca a sus compañeros, trata de... y se le fue. Y parece que cayó solito, ¿verdad? Porque no le marcaron nada. Órale. Ahí está el 10 y el 12 y tira y no consigue nada. Recupera el 5. Ahí están peleando la pelota. El 12 del 4. Le cometieron una falta al 4. Hay tiros para el 4. No consigue nada. Otra oportunidad, la última, le dicen, órale, a ver si hay que aprovechar ese tiro, pero no consigue nada. Es para el equipo de Correcaminos. Saca el 15, le da el 3 al 7 y él se va al 7 con su... Trata de buscar, hacer una finta, pero le quitan el balón, el 12, el 6 y... se les escapa el balón y eso es para... Correcaminos. Saca el 12, le da a su compañero, pero se le escapa el balón, el número 5. Y tiempo. 4-0 Santa Cruz. Gracias, señor Ari. Se prepara Abejitas Tlahui infantil femenil Abejitas Tlahui. Gracias, señores árbitros, porque no sabía por dónde. Entonces, Santa Cruz 4 y 0 Correcaminos, ¿verdad? Dales. Y si ahí estoy mal, pues me corrigen, por favor. Claro,
Vamos a tratar de hacer ruido para que no se oiga apagado, porque luego, pues, bueno, por aquí pensamos que hay gente que pueda narrar, pero para que puedan aprender, muchachos, señoritas, sea quien sea, que hoy es la oportunidad de que quien quiera ser el narrador. Bueno, va a sacar el correcaminos. El 5, mala combinación, recupera el 4 y se va, y tira y canasta, 2 puntos. Órale. Órale, saca el... Ahí está el número 5 a su compañero, lo tira y vuelve a canastear. 8-0. El 1 de Correcaminos pierde el balón, recupera el 7, el equipo contrario. Ahí está el 11, el 8. Y tratan de quitárselo, el 10 al 4, pero se le escapa. Hay un tiempo. Ahí está el tiempo. Tiempo, muchachos, tiempo. Pasen así con su entrenadora, con sus demás compañeros. Comenten quién está fallando, quién tiró mal, quién no metió, quién o quién va a meter. ¿Quién va a correr? ¿Quién no va a correr? ¿Quién va a recuperar? Bueno, pues ahí está el equipo de Santa Cruz y el equipo de Correcaminos. Bueno, ya empezó el partido, ya ahí está el 4 tira, no consigue nada, recupera a su compañero que es el 8, trata de combinar, trata de buscar a sus compañeros, pero no lo encuentra, recupera el Correcaminos, le vuelven a quitar, lo vuelven a recuperar y así. Saque es para el Correcaminos. Órale, muchachos, avienten, échenle, métenle una canasta, 2 canastas. Mira, nada más se vuelve a quitar el pelota, el número 8 y se va y no mete nada. Ahí está el número 12, el 4 de Santa Cruz. El 10 y el 4 al 11 a su compañero que es el 8 y le cometen una falta. Saca el equipo de Santa Cruz, busca su compañero el 12, trata de canastear, pero no lo hace. Le quitan el balón el 13, el 8 se va, busca a su compañero, se lo pasa y tira el otro y... Esos muchachos ya tienen experiencia, se han jugado en varios lugares y han ocupado pues los buenos lugares. Ahí está la banda de Nejapa. La banda de Nejapa. Próximas presentaciones en la agencia de Laguna. En Santa Cecilia, el 12 de diciembre en el Jaripeo. Hoy este año ha tenido salida la banda de Nejapa. Ha sido solicitado la banda de Nejapa. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Eso, porque es 5 con 5. Órale.
El balón para Correcaminos, el número 3, el 3 al 5. Al 3 al 5, al 3. Y una violación, dice ahí el árbitro. Saque el equipo de Santa Cruz. El 4 al 8, el más alto, el 8. Trata de hacer finta y lo tira y recupera el 7 de Correcaminos. Se busca a su compañero, le vuelven a quitar, el 8 lo recupera. Trata de buscar a su compañero, igual mala combinación. Y ahí está, puras malas combinaciones ambos equipos. Ahí le están, el 7 le están dando duro y parejo. A ver cómo va. Ahí está el 8, avanzando con el balón, buscando a sus compañeros. El 11, se lo quitan, lo pasa el 4. Y ahí está una falta. Órale, Ángel, échese para acá. Oh, ya Ángel va a jugar, sí, está bien, dale, al rato, si esta apenas está comenzando, ¿verdad, sobrino? Esta apenas está comenzando. Un chismecito aquí bien pequeño, sí, ya mejor ni le digo, pero sí es cierto. Es que lo que sucede cuando uno se vende. Sí, la verdad, conozco bien eso. Televisa hace mucho, TV Azteca hace mucho. Tú no puedes irte por allá porque aquí... No. Pero ni pagan. Por eso hay que ser muy independiente. Pon tu propio negocio y vas a hacer lo que quieras. Bueno, por ahí ya lo resumí un poco de lo que me dijeron. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos. Estamos de fiesta, señores y señores. El único que me contrató aquí es el pueblo de Japa, que me dio la oportunidad de servir, de dar servicio a este lugar, de dar servicio y hacer estos eventos con mis cabildos 2024. Y gracias a mis componentes de 2024 por hacer posible estos eventos. Y también gracias a los niños, a los entrenadores que trajeron el equipo. Nos sentimos bien honrados porque sin ustedes no hay fiesta. Seguimos viendo el partido, faltando segundos para hasta que pasó por allí. Yo pensé que, mira, ahora sáquenle, ya dejen tirar, ahora sí, se acabó el tiempo, señores. Se acabó el tiempo y Santa Cruz se llevó este partido. Y como les repito, si alguien quiere narrar... Abejitas, En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Decir ahorita todavía está pendiente el máster
Pueden hablar a niños y niñas, hablen a sus abuelos que traigan su equipo, el equipo máster. Bueno, van a jugar, van a contender, van a participar las abejitas y el equipo Tlawi. Bueno. Sí, seguro que sí, sí, sí. Pásame, corta el micrófono. Corta el micrófono. Abejitas 5 que inician, abejitas. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Bueno. Claro que sí, vamos a tratar de hacer ruido para que no se me duerman. Bueno, ahora sí voy a necesitar algo especial para la voz, con razón dicen los narradores. Yo pensé que nada más me estaban fregando. Ahí está. Salud. Con una agüita. Bueno, vamos a tratar de narrar esto. El número 14 tira y no consigue nada, recupera. Abejitas, pelean pelota, ya está el 14 de Tlawi, trata de entrar y le bloquean y le cometen una falta y hay dos tiros para la número 14.
Vamos a ver si consigue un punto, 2 puntos. Ahí está. Consigue un punto la número 14 de Tlaumi en el tiro libre. Otra oportunidad. Y le falla el segundo tiro y el balón sigue siendo para el equipo de Tlaumi. El saque para ellas, el 14 al 11. El 11 busca a sus compañeras. Recupera el 14 igual. Le da a su compañera que es la más altota, que es el 9. La 9. Y sale fuera la pelota. Hay un cambio, rápido un cambio. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a entrar? ¿Quién sabe? Solamente ahí está. Ahora sí. ¿Quién es otra? ¿Quién es la otra? Ahí está. Ah, bueno. La 3, dice que la 3, que salga la 3, que salga la 3. Ahí está, ahí quedaron. A ver, vocales, ayudantes de Pavop Mechuk. Tunde Mayot, Kabiuk, Kashmakstet. Kashtim Yah Poktet, pero Pavopte. Tunde Mayot, oye pon. Cualquier ciudadano que pueda sacar este perro. Tunde Mayot. Eso, tú nunca Mayot, si es Kuyep. Sí, hijo. Nakshuk. Eso, gracias, muchacho. Eso es va a ser un buen ciudadano porque hace lo correcto. Por favor, perro. Eso. Nakshuk. Eso. Kabiuk yashmakstet. Pon yuk tidik mink. Nagyam muksh pavoptet. Tunda mayahtuanada. Pavopti yuk. Por favor, ayúdanos. Vamos a ayudarnos entre todos. Netuki nabidah kyandet kapon pavopti yuk. Oyamauk sheshtet pavoptet. Tunda mayah. Ayuk naida nwait konta. Kiska mas ayona nega ponen da yigwats. Pavopti yuk, tunda mayah. Nagyam mets kuuk te pon muk te piaminyede. Pavopti yuk, tunda mayah. Netuki da danada. Es vandakste. Vandakste yuk, eso. Tunda mayah, pavopti yuk. Regresamos a lo que es el deporte. Ahí está la número 4 de abejitas. Pero pisó la raya. Y el balón es para el equipo contrario. La 14. Entra ahí. No consigue nada. Ahí va la. Agarren la pelota, chamacas. Agarren la pelota. Eso. Ahí está el 9, el 11. Recupera la 14, que es la más grandecita. Ahí está la 9 igual. Pero ahí está una canastita. ¿Cuál una canastita? Llevan 5 puntos. En el tiempo faltando 2 minutos 16. Los segundos, 10 segundos. Allí está Merito. Le tapa la altota, que es la 9, pero se fue para afuera el balón.
Señores y señores, ya estamos en este evento que es la categoría infantil femenil. Está jugando ahorita. La abejita trata de sacar a su compañera y le quitan el balón. No puede con las dos grandotas. Ahí está peleando la pelota su compañera que es el 12 a su compañera que le quitan la pelota, recupera el 11, le pasa a su compañera que es la 7, trata de tirar y no entra, recupera la abejita pequeñita, la abejita, le hace honor a su nombre porque está pequeñita la abejita. Tiempo. Uy, 10-0, ahora puros ceros. Pero este también se va a poner bueno porque se van a topar con lo que van a ir eliminándose. Ahora sí. Falta el segundo tiempo en la categoría infantil femenil. Llegar a ganar luego, pero practicando. Mira la chiquitina, ahí está con la grandota, le quitan, pero a la chiquitina no le quitaron nada, mira, eso, ahí está la otra chiquitina, el 20, la número 14. Busca para tirar y tira, no consigue nada, le cometen una falta. Ahí está la banda de Nejapa. Vamos a ver también al entrenador, que cuando menos que dejen de cruzar así como va el número. Ah, chiquitina, entre las dos chiquitinas. Eso, ahí está la 20, trató de tirar y le dieron la oportunidad de tirar el tiro libre. Vamos a ver a la chiquitina, eso, la más pequeñita. Faltó poquito, pero ahí está su compañera recuperando. Ahora sí, está peleando la pelota, agarra la 14, pero se le escapó. Órale, es para las abejitas. ¡Corren, niñas! Eso, así como las dos chiquitinas, para arriba, para abajo. Eso. Ahí está la falta, le cometieron una falta. Por ahorita, recordemos que la categoría infantil es formativa. Que por eso, para que pueda, cuando sean grandes, sean unos grandes deportistas y desde pequeñitas desde pequeño empiezan a sentir los golpes, a sentir lo que es el básquet, lo que es el deporte. En todos los deportes, desde pequeñitas, desde pequeños, deben de empezar para que en lo futuro sean unos grandes deportistas. También vamos a ver, ahí está la categoría libre, que van a estar participando y ahí vamos a ver
Los que en años anteriores fueron igual de categoría infantil, ahora ya pertenece a la categoría libre. Ya señores, ya grandes, ya jóvenes grandes que ya hacen un evento, hacen un espectáculo en jugar al baloncesto. Por ahí están solicitando cambio. Eso, que participen todos, todas. Hay un cambio. Eso, que participen todas, que corran. Sí, no hay problema, aunque perdamos, pero que tenemos que participar. Eso, hay que sudar un poco. Ustedes no se preocupen, así es este deporte. Eso, ya la 9 ya tiene experiencia, ya va a pasar en otra categoría, me imagino que en otro año ya va a pertenecer a otra categoría, y así sucesivamente hasta llegar a ser parte del equipo de libres, y si es posible como yo, que hasta máster o supermaster, por ahí estaban diciendo, que hay más clasificaciones, ¿no? Todas estas clasificaciones lo saben los árbitros, ¿verdad que sí, señor árbitro o coordinadores? ¿Hasta Supermaster o es clásico? Oro y diamante. ¡Ay, papá! Mira nada más. Bueno, el diamante, eso. Gracias por sacarme en esta duda que tengo yo. ¡Dales! Faltando segundos para que se acabe esto. Eso, ahí están. La 7 tiene un buen tiro. Igual, mira, va la abejita de 16. Y va, ahí está eso no. Ahí va. Trata de quitarlo, pero la 11 tira desde lejos. ¡Ay, ay, ay! Hasta que se desquitó la 11. Ahí van. Combina, mija. Sácale porque ya va a ser los segundos. Eso. Ahí estaba bien la intención. Así es como se aprende. Estaba buena la intención. Bajen uno que corre hasta abajo y aviéntele. Para ver quién corre más. Hasta abajo. Corren, niñas. Eso. Al entrenador que llegó el tiempo. Se acabó, se llamaba, ahora sí. A la cancha Nejapa Noshmo, libre varonil, Nejapa Nosh. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije,
la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Ahí está el equipo Noshmoj, hombre. Si no se completen, aquí estoy yo. Dejo el micrófono y echamos canasta. Ángel Ramírez, ¿dónde estás, Ángel? Primeros. Ángel Ramírez. Ángel Ramírez. Aparte Tommy Ramírez, ese ya no juega. Anda con Ángel Ramírez. Reportando los 5 primeros que juegan. El otro integrante del Noshmoj, hombre. ¿Dónde estás? No aparece para que yo siga voceando. Si ya aparece, ¿sí? ¿Ya? Ah, no, sí, ya está. Ah, bueno, si ya está el Ángel Ramírez, ya. Órale. Nejapa y Noshmoj. Terry de la vuelta, ¿qué número es el 10? Eso. ¿No hay otro uniforme que les puedan prestar por allí, ese color? Si por ahí otro, sí, para que... Recuerden que ya no se permite. Por favor. Cuando menos la camiseta. Por favor. Por favor, aplausos para la banda de Nejapa. Aplauso, aplauso, esos gritos. Eso. ¿Ustedes por qué no aplaudieron por allí? También son de Nejapa. Ah, no sé. Sale, hay que aplaudir. Ya están consiguiendo, ya están consiguiendo, no se preocupen. Ustedes siguen calentándose, es mejor que se calentando, sí. Al menos que sea la playerita, por favor, muchachos. Porque fíjense nada más, los señores árbitros traen su uniforme y nosotros como deportistas debemos de traer nuestro uniforme, por favor. Por ahí que coincida nada más el color, aunque sea la playerita, por favor. ¿Cuál van a ocupar? ¿El rojo? Porque parece que ahí tengo una playera roja. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O playera blanca? Eso que coincida el rojo, algo así, un rojito, algo, por favor, ayúdese entre equipos. Mira, ya se puso ya otro medio rojo, que coincida un poco, por favor. Si llegan a primer lugar, se va a descontar una playera.
Ahora sí, arranca el partido. Nejapa contra Noshmoj. Sale Nejapa contra Noshmoj. Ahí están los muchachos. El 12, el número 12 del Noshmoj. Ahí está el otro. Lo trataron de quitar, pero lo vuelvo a recuperar. Ahí está el equipo de Nejapa. Canasta. Espera. Mahoy, ya se van a suaga. Mahoy. Es mi pelota me tashkihi. Que se na suaga. Kunt ha mi stad. Mahoy, tú no me hayas tomado. Por favor. Eso. 3-2. Órale. Narrador nomás estaba viendo el viejito. Recupéralo. Ahí está. El 15. ¿Alguien que quiera narrar este partido? Hombres y mujeres, niñas y niños. ¿Usted, sobrina, quiere narrar? Órale. Usted sabe jugar nada más, pero no narrar. Sí, así es. Ahora sí. Estamos haciendo ruido nada más. A ver, está el 11. El 9 se le escapa el balón. El equipo de Nejapa. Ahí está el Noshmoj. El 12, que es el Peter. Le combina al Terry, el otro que es el Blanco. Casi Cuauhtémoc Blanco. Ahí está el Nejapa de 10 al 9, al 10 y trata y canasta de Nejapa. Bueno, ahí está el 12. Ahí está, busca el 11 y le cometen una falta. Y le dan tiros libres. 2 tiros libres al 11 de Noshmoj. No consigue nada. ¿Vas a narrar? Mira, una chiquitina me va a ayudar por aquí. Toma asiento. Bienvenida. Bienvenida. Esperando que me sale, niña. ¿Cómo te llamas? Ahora sí, le voy a pasar el micrófono a Luna María Martínez. Adel. ¿Ah? Mara. Amara. Amara. Claro que sí, Amara. Adelante, Amara. El 10 de Nejapa tira y nada. El 9 la recupera de Nejapa. El 10 tira y tampoco. El 11 de Nejapa. El 0 lo tiene. El 0 se lo pasa al 12. El 12 tira y nada. El 15 de Nejapa lo tiene, se lo pasa al 5. El 5 va tranquilo. El 5 al 15, el 15 al 10. El 10 se lo pasa al 9, 9 a 10. El 9 tira de Nejapa. El 11 de Noshmoj pone rompimiento, pero se le escapa. El 9 de Nejapa. El 9 que va cruzando la media cancha. El 9 es una finta. El 9 es 5. El 5 pierde el balón. Y falta. Falta. El 12 de Noshmoj
lo tiene. El 12 se lo pasa al 10, el 10 al 12, el 12 se le va el balón, se lo pasa al 9, el 9 de Nejapa, Nejapa tira y nada. Falta del número 10 de Nashmo. Tira y nada. El 9 de Nejapa está desaprovechando su oportunidad. Tira y tampoco. El 11 de Nashmo. El 11 lo tiene, el 11 se lo pasa al 12, el 12 cruza la media cancha, el 9 de Nashmo, el 9 se lo pasa al 10, el 10 tira y a nada. El 10 de Nejapa, un mal pase, el 9 se le va el balón por abajo de las piernas. El 11 se lo fuera. Ya no sé qué pasó. 9, el 9 de Nejapa, el 9 se lo pasa al 10, el 10 tira y adentro. Un puntito más para el equipo de Nejapa. El 12 de Nashmo, el 12 cruza la media cancha, el 12 al 9, el 9 tira y nada. El 9 lo recupera, el 9 tira y tampoco. El 10 de Nejapa, lo tiene, el 10 se mete y nada. El 0 de Nashmo, el 0 busca a sus compañeros y le hace un tapón. El 12 de Nashmo, el 12 se lo pasa al 10, el 10 cruza la media cancha, el 10 tira y nada. El 10 lo recupera, un pase equivocado, lo tiene el 10 de Nejapa lo tiene, Nejapa se lo pasa al 15, el 15 tira y nada. ¿Qué pasó? ¿Falta? El 10 de Nashmo, el 10 se lo pasa al 11, el 11 tira y tampoco. El número 9 de Nejapa, el número 9 tira y nada. El número 0 de Nashmo tira y nada. Lo tiene Nejapa, el 10 se lo pasa al 15, el 15. Buenas tardes amigos y amigas, buenas tardes, aquí estamos en la agencia de Nejapa. Aquí andamos en la agencia de Nejapa observando los partidos de básquetbol. Esperemos que usted en casita lo esté disfrutando a través de la pantalla. Ahí está Ayuk TV, transmitiendo en vivo y en directo desde la agencia de Nejapa, la fiesta patronal hoy y mañana. Hoy y mañana es la fiesta patronal de agencia de Tlahuitoltepec. Agencia de Policía de Tlahuitoltepec, que está jugando el equipo, dos equipos locales, el equipo más local que se llama Nejapa y el equipo menos local que se llama Nashmo, Terrón en español. Y ahí van perdiendo 6-3 el marcador hasta ahorita. Es un partido de trámite, están los inicios de este torneo de básquetbol libre varonil. Va a empezar, que diga la segunda parte. Y la segunda parte lo va a tener el equipo de Nejapa, el número 7 con la pelota, se lo pasa rápidamente al número 10, buscando, observando a quién se lo da, a su compañero, por ahí se tarda un poquito el número 15, el 15, que parece famoso Bin Laden, ¿se acuerda usted de aquel personaje con la barba crecida? Pero es de Nejapa, es el número 15, pierde la pelota y lo va a tener el equipo de Nashmo. Ahí el número 10 con la pelota buscando el número 12, Peter, lanzamiento cerca nada más, recupera rápidamente el número 11, el 11 con la pelota de ganchito con una mano y no hay nada. Hay una falta del número 10 y la pelota le va a corresponder al equipo, va a ser para el equipo de Nashmo en este momento. Ahí el número 12 de 3, lo ha intentado 2-3 veces y no están cayendo las canastas. Viene el número 10, su equipo más en forma. Este equipo de Nejapa, el número 10 con la pelota buscando, observando a quién se lo da, ahí a su compañero, al número 15, la media vuelta
Cuando empieza a hacer un poco de frío aquí en Nejapa. Hace rato teníamos calor, ahora un poco de frío. Lanzamiento del número 10. Finalmente la pelota no entra. La pelota no entra. Aquí andamos saludando a los compañeros, a los amigos de Ayuk TV. Vamos a echar un palomazo. Hay una narración por unos cuantos minutos seguramente. Viendo, observando, haciendo fiesta también aquí en la agencia de Nejapa. La pelota ya lo tiene rápidamente el equipo de Nashmog. El número 15 le roban la pelota, se durmió en el camino. Lo recupera rápidamente el equipo de Nejapa. Nejapa al contraataque, número 15 se lo va a pasar al número 10. El 10 empieza a avanzar, lanzamiento por todo lo alto, no hay nada, recupera el 15. Aprovechando el tablero, la pelota no entra. La pelota se está negando rápidamente el equipo de Nashmog, número 15. 15 en cara, 15 se mete, bonita colada, lástima que no es efectivo. Simplemente va consiguiendo allí una falta, la falta del número 5. Y se va a ir entonces ahí el equipo de Nashmog, me parece que va a tener la oportunidad de un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, 6-3 el marcador en este momento. 6-3 en este momento, 4 minutos 50 segundos todavía falta. Falta la segunda parte. 4 minutos 48 segundos, 6-3 el marcador. ¿Quién va ganando? Va ganando el equipo de Nejapa. Ahí usted, saludos cordiales a la gente que nos está viendo a través de Ayuk TV. Ahí estamos. Bonito panorama aquí en la agencia Nejapa. Estamos a una hora del centro de Tlahuitoltepec. Sobre el nivel del mar estamos a 1600 metros sobre el nivel del mar. Ahí en el centro estamos a 2300, un poquito la diferencia. Lanzamiento del equipo de Nashmog, no entra, 6-3 el marcador. De hecho no está abultado. Un triple y eso se empata. Viene el segundo intento para el número 15 que está en la línea de los tiros libres. Lanzamiento. La pelota simplemente se pasea. Viene el 11. El 11. ¿Para quién? Para el 9. Lanzamiento el 9. Adentro. Ahí está. Voz de profeta, 6-6. 6-6 se empató el marcador. Avanza entonces el equipo de Nejapa. 3 minutos 50 segundos. Lanzamiento de 3. Ahí está. Pero es de 2, dice el oficial. 8-6 el marcador. 8-6 marcando la diferencia. Si no, se les viene la noche. Viene al avance Nashmog. Nashmog al número 9. Al número quién. Este es el 13. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se va por un costado entonces. Ya estamos viendo que ya están arreglando el ring de box. Boxeo a partir de las 5 de la tarde. Puede bajar todavía. Puede llegar todavía a la agencia de Nejapa. Me parece que la ruta es por el tecnológico. Porque si no, se va a encontrar con una obra en construcción. Avanzamos. Viene rápidamente el equipo de Nejapa. 2 puntos la diferencia. Una asistencia por todo lo alto que parecía lanzamiento, pero no. Parecía el lanzamiento, pero era una asistencia para el número 15. Aprovechando su buena estatura. Viene el equipo de Nashmog, van 2 abajo. 2 minutos 50 segundos. 2 minutos 50 segundos. Viene Nashmog. Lanzamiento de 3 sin mucho ángulo de disparo. Recupera Nejapa. Nejapa rápidamente avanzando. Le va metiendo candela pura a una sola mano. No hay nada. Ahí como que al final le metió de más una velocidad. Y eso hizo que la pelota tuviera más potencia de lo necesario. Ahí estamos entonces. Marcador 8-6. 8-6 el marcador. Lanzamiento de Nejapa. 1 punto adentro. Es bueno. 9-6 el marcador. Viene otro tiro. Lanzamiento. No hay nada. La pelota recupera Nejapa. Contraataque. Ahí estaba la oportunidad. Lástima que no entró a la canasta. Recupera rápidamente el equipo. Rompimiento largo de Nashmog. Ahí buscando la media vuelta. Hizo el lanzamiento, pero no hay nada. 11-6 el marcador. 11-6 el marcador. Estamos a 2 minutos. A 2 minutos y esto se termina. Viene rápidamente el equipo de Nejapa. Nejapa con la pelota al número 15. 15 buscando por dónde. Al número 10 en cara. Por el centro el ataque. Lanzamiento y no hay nada. La pelota por allí empieza a negarse para el equipo de Nejapa. Tiene 2 posibles el número 11. 2 posibles. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. Se va a venir el segundo intento para el equipo de Nejapa. Prepara, observa el panorama. Lanzamiento, no hay nada. La pelota lo recupera rápidamente el número 5. 5 con la pelota. Sigue en poder del equipo de Nejapa. Es el número 5. 5 buscando por dónde. Lanzamiento. La pelota la recupera Nashmog rápidamente. La pelota se escurre, pero finalmente logra recuperar el número 10.
pero regresando la pelota, así que ya le corresponde al equipo de Nashmo. 15 con la pelota, buscando, observando por dónde se mete, por un costado, encuentra el número 9, lanzamiento del 9, no hay nada. No entra la pelota, esto se va a terminar 50 segundos, 8 minutos es el tiempo. Viene el número 9, jovenazo todavía de Nejapa. Eso es de la promesa, hace una asistencia para el número 10, este no logra entender y se le va la pelota de las manos. Mantequilla pura, no hay presión, van ganando. Viene al abordaje el equipo de Nashmo, 15 con la pelota, buscando por dónde, para el número 9 en cara, se va a levantar, no, al número 10 con la pelota, Terry, para Peter, lanzamiento, adentro, justamente cuando tenía que caer. 8-11, 3 puntos de diferencia, 16 segundos y la pelota en control de Nejapa. Le va a meter pausa porque conviene para la causa y el número 10 lo sabe. Al número 9, el 9, antes hay una falta al número 15 y la pelota le corresponde rápidamente a Nejapa. Nejapa con la pelota número 10 buscando, observando, por dónde, esconde un poquito la pelota, se va a terminar, aquí se termina esto. Ha ganado el equipo de Nejapa 11-9, Nashmo quiso despertar en el último segundo, lástima que ya era muy tarde. Es cuando decimos que se les vino la noche. Si esto hubiera sido desde el inicio, otro hubiera sido el... En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Del equipo de Tlaui y el equipo de Maguey Azul. Ahora sí, señores, échele ganas. Los primeros 5 reportando jugadores de ambas escuadras. Bueno, vamos a apoyar, vamos a darle un ratito por hacer ruido, por hacer fiesta. Aquí andamos viendo, observando el básquetbol de la agencia de Nejapa. Boni, echamos la mano un ratito, la voz se cansa y luego... Ahí estamos entonces, en un momento a las 5 de la tarde, dice Marco Antonio, empieza el box ranchero. Box ranchero a las 5 de la tarde, ya está el escenario. Ya está allí el entarimado, ya es deporte, ya va causando fama, y hay enemistades deportivas, quién se enfrenta con quién. También ya vemos allí cantantes, me parece que hoy se presenta nuevamente Yesenia, con este espectáculo que monta el equipo de box ranchero de Tlahuitoltepec, que también implica un compromiso fuerte, ahí el pugilismo. Esos deportes también se va fomentando a los organizadores. Ahí vemos a Teodomiro, hace rato a Marco Antonio. Ahí seguramente los narradores de box, comentaristas de box, en un momento ya van a estar para armar el show en grande. Bueno, deportistas, pueden ya da un gaunauchte, ya da kuyat petuchte,
tunda mayocht shapa ashok kikyakwa shapuk shapa yikyok na ashok tunda mayocht zapnoshtet ateño zenha in gof ka ba vie ka ba por equipo yiguay como me zapnosht tunda mayocht. Para la comida está la agencia por aquí, donde está el comedor de la agencia, por favor. Si alguien me ve, donde estoy señalando, por allí abajo está el comedor. Pueden pasar allí a tomar su sagrado alimento. Muchas gracias. Gracias. Allá están los sagrados alimentos, por donde está la cancha de fútbol, así le entendimos, ahí está. Bueno, entonces se viene Pulqueros contra el equipo. Pulqueros contra... ¿Quién juega Pulqueros? ¿A que no está Santa Cruz? No llegó Santa Cruz. Ahí está el amigo Néstor recuperándose. Ya vamos caminando mucho mejor, Néstor. Ya, con razón, estabas ahí saludando a Dilón también. También allí. Parece Pajoy, 1-1 brincando. Ni modos, parte del accidente que luego ocurre. Tlaui contra Maguey Azul, que ya tiene su club, los que caminan con un solo pie. Eso es todo. No, con el tiempo ya va mejorando. Ya el señor agente de policía ya camina. Cuando lo vi todavía no caminaba. Ya está, ahí va. Así son los accidentes, en un par de segundos ocurren. Entonces estamos a la espera, no se presentó Santa Cruz, ha ganado el equipo de Pulqueros. Ahora está Maguey Azul contra Tlaui. ¿Sí estará? ¿Quién será Maguey Azul? Maguey Azul, ahí es una tienda, ahí en Tlacolula, llegando a Tlacolula está Maguey Azul. Seguramente por allí o Maguey Azul, porque Nejapa es tierra de magueyes, es tierra de mezcal, seguramente es por la segunda opción. Ahí vemos a Nico, vemos a Johnny, ahí vemos a los jugadores que van a ponerle color, olor y sabor a la camiseta. Tlaui contra Maguey Azul. ¿Dónde estará Maguey Azul? ¿Quiénes son los de Maguey Azul? Maguey Azul. En breves saludos cordiales entonces, en breves minutos ya tendremos aquí la participación de los equipos. Saludos también a los mayores y topiles. Es la última semana y se acabó esto seguramente. Y esperar los servicios que sigan. El tiempo da la vuelta, en próximos días ya estaremos celebrando a los viejos abuelos. Ahí con la fiesta de los muertitos. Ya está el cempasúchil, ya están los colores, color amarillo, el olor. Todo transcurre y ya estamos en la fiesta de la agencia de Nejapa, hoy y mañana, 12 y 13 de octubre. Ahí están los equipos, solamente a la espera de que lleguen los equipos. Ahí también, ahí están trabajando los equipos de este previo calentamiento. ¿Quién se viene? Este es el equipo de Tlaui, el equipo de Maguey Azul. Muy bien, no hasta un equipo. Tlaui contra Maguey Azul. Ya llegó el primero de Maguey Azul. A las 5 ya podemos empezar a jugar. Angelito nunca lo había visto jugar básquetbol, él es más de fútbol. Y bien que mete las de 3 puntos, ¿eh? ¿Dónde está Angelito? Sí. Este Ángel es todo un estuche de monerías. Narra hasta box, ¿eh? Box, fútbol, básquetbol, lo que le pongan enfrente. Ya lo hemos visto como jugador de igual manera. Metió una de 3 llegando, dice Dan, ¿de dónde hay que meterla? Allí. Maguey Azul, van 2. Ya van 2 de Maguey Azul. 1, 2 de Maguey Azul. ¿Dónde está? No está Maguey Azul, no está Maguey Azul. Hay otra oportunidad, Ha ganado Tlaui, hay 5 de Tlaui, veo 4. Ahí está Johnny, 5. Con eso ya les pueden marcar, decretar el triunfo por default.
Y después, ¿quién sigue? Van 2 por default. Después seguirá Tlaui contra quién. Femenil. Femenil libre. Ahora sí, las mujeres nunca nos dejan mal. Tlaui contra Sham, entonces a la cancha libre femenil. Tlaui contra Sham, ya que Maguey Azul no se presentaron. ¿O ya vienen? Me parece que no. Tlaui contra Sham. Después Galácticos contra Primaria Nejapa, infantil varonil. Salinas Frijol contra Santa Cruz, infantil varonil. Son los partidos poco a poco. Hoy y mañana es el torneo de básquetbol para celebrar a la Inmaculada Concepción. A la Inmaculada Concepción aquí en la agencia de Nejapa. Siempre, ahí está Angelito, saludos Angelito. Va a reforzar al equipo de Tlaui. No, ya sería mucho, ya sería mucho. Simplemente das un saludo deportivo de igual a igual, dice. Ahí está, entonces, femenil libre, Tlaui contra Sham. O siempre sí hay Maguey Azul. Que sí, que no. Bueno, hay que esperar. Esperaremos. Mientras tanto, allí todavía ellos ya están celebrando. Bueno, ¿qué hacemos? Órale, Filemón, Shabamuku, ¿qué habéis? Filemón, un momento. Finalmente no. ya gana Tlaui. Filemón nunca llegó. Filemón llegó temprano para otro lugar. Vámonos. Está echando. Vámonos. Sham contra Tlaui. Sham contra Tlaui. El equipo de Sham contra Tlaui. Tlaui contra Sham, libre femenil. Después Galácticos contra Primaria Nejapa, infantil varonil. Ahí estamos entonces, señoras, señores. Sham contra Tlaui. Sham contra Tlaui. ¿Dónde está el equipo de Tlaui? Ahí está. Tlaui. ¿Y dónde está el equipo de Sham? Bueno, me tsunakte mayahtna mdod kaabi basura tsenabiat kishik tandet. Shamai tanishu nakte tunda mayaht shabasura mai kyonde pohkte. Men dokmadod kaabadan sham basurero shema betkum. Kudia mai laure. Shema dug mai poste sham basurero tunda mayahtwane kaabi basura shiktandet va escalera kish. Ungunakte mayaht migamdod. Tunda mayaht jadi basura kaabashik tandet. Bueno, estamos. Bueno, ahora sí. No está el equipo Sham, ¿o sí está? No veo al equipo Sham. Tlaui, ¿ustedes son Sham, Roxy? ¿Quién es Sham? ¿Quién es Tlaui? ¿O Tlaui es Sham? Infantil, preparándose Galácticos contra Primaria Nejapa. Galácticos contra Primaria Nejapa, preparándose. Me parece que aquí tampoco va a haber partido. Tampoco va a haber partido porque no hay equipos. ¿Dónde estarán? Queremos fuego. No, ese es con F, es con J, juego. Ah, ya están cambiando, ya están cambiando. Ah, eso, qué bueno, qué bueno. Entonces sí va a haber Sham. Sí hay equipo Sham. Hay Sham y hasta Tlaui. Y esperaremos. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más.
En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Equipo de Sham contra el equipo de Tlaui. Se va a jugar en estos momentos. Cierto, cierto, ya son las 12, es la hora de la comida, ya pueden pasar los jugadores a comer. Así van llegando a discreción a un lado donde está el comedor de la agencia. Ya están, bueno. Ya vamos a comenzar con este bonito partido entre el equipo Sham y el equipo Tlaui. Sham contra Tlaui, bajo el arbitraje de Cabrem, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije. Eso significa Cabrem. Tiene su propia página de Facebook, tiene su página de YouTube. Ahí suben todos los partidos que van arbitreando el equipo de Cabrem. Cabrem. Siguiente partido es Galácticos contra Primaria Nejapa, infantil varonil, mientras se termina este bonito partido. Sham contra el equipo de Tlaui. Sham contra Tlaui. Tlaui contra Sham. Entonces se viene el partido. El equipo de Tlaui, ya con mucha historia en el básquetbol regional Mije y más allá de las fronteras también. Ahí está el equipo de Sham, un equipo combinado, me parece. Ahí está entonces. Ya se viene el partido. 8 minutos en el tablero. Brinco entre dos, la pelota lo tiene rápidamente el equipo de Sham, le mete ahí el primer tiro. Lástima que no hay puntería, viene Paula, la número 11, tiradora en potencia de 3, para con Roshi, Roshi la número 3, nuevamente Paula, prepara, amaga únicamente, poquito de aire por ahí por un costado, nuevamente para la número 10, Enedina, lanzamiento adentro, ahí sin ninguna complicación, simplemente cumpliendo con el requisito de ir metiendo las canastas. Avanza rápidamente la número 4. 4 con la pelota. 4 buscando, observando por dónde encuentra a la receptora número 8. 8 la 4. La 4 nuevamente. Triangulando un poquito, buscando. Tratando de abrir la zona. Nuevamente la número 8. Lanzamiento de 3. No hay nada. La pelota se escurre, así que va a ser posesión para el equipo de Tlaui por conducto de Roshi. Roshi para Paula. 11 con la pelota. Buscando, observando. ¿Por dónde? Por un costado, por el centro, prefiere la 8. Nuevamente para Paula de 3. Lanzamiento. No hay nada. La pelota lo tiene Roshi. Contrarremate del equipo de Tlaui. Tampoco la pelota en poder del equipo de Sham. La número 4 le va metiendo ahí la técnica de estar botando la pelota para que no se la quiten. La número 8 se la quita. La número 8 de 8 a 8. Encara. Lanzamiento. No hay nada. Recupera rápidamente Paulita. Antes hay una marcación que hace el señor oficial y la pelota ya le corresponde al equipo de Sham. 4 para la 19. 19 con la pelota buscando por dónde, por el centro con la 1, la 10, lanzamiento. La pelota no entra. Casi se va del otro lado del terreno. Entonces la pelota la va a poner en circulación el equipo de Roshi, Tlaui. Tlaui con la pelota buscando a Enedina, la número 10, buscando, atravesando la media cancha. ¿Por dónde? Filtra por el centro, la del centro. Encontronazo que recibe la número 8.
y se va rápidamente a la pintura. Ahí le van a dar sus posibles. Prepara, hace el primer lanzamiento. Cerca nada más el tiro. Viene el segundo lanzamiento para la número 8. 8 buscando, observando el panorama. Lanzamiento. No hay nada. Buscando por nuevamente Roshi. Recupera la pelota. Lanzamiento tampoco. 4 minutos 30 segundos. La pelota en poder del equipo de Tlaui. Tlaui por conducto de Roshi. 2-0 el marcador. Prepara metralla. Apunta 3-0. Un puntito puede ser fundamental. Segundo intento para Roshi. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en el aire. Lo recupera rápidamente. Pelea entre dos. Eso es alternancia. Se queda en el terreno del equipo de Tlaui. Tlaui. Por la ley de la alternancia. Lo recupera rápidamente Roshi. La número 3. La 3 con Enedina. Buscando nuevamente la 8. Para Roshi. Se pasó un poquito. Antes de tener la pelota ya se había movido. Viene entonces al abordaje rápidamente el equipo de Sham, la número 4. 4 con la pelota buscando por donde, observando. Botando con ambas manos. Finalmente le quitan la pelota y ya es para el equipo Sham. Saque lateral. ¿Quién tiene la pelota? Cambiando de panorama. Del lado izquierdo al lado derecho. Viene la 8 de 3. Corto el tiro, no, sí llegó. Lástima que faltó un poquito para que atravesara el arillo. La recupera nuevamente el equipo de Sham. Sham con la pelota buscando allí. Pierde la pelota, la recuperaba. Recuperaba tiempo pasado porque ya lo tiene nuevamente el equipo Sham. La número 8 encara bonito. Van limpiando la zona, pero no hay nada. Recupera rápidamente Paulita. Allí para Roshi. Roshi aproximándose. Va a esperar a la 8. La 8 nuevamente para Enedina. La número 10 por el centro. La 8. Finalmente lo mejor fue la violación porque si no se lo hubiera entregado al equipo contrario. Todavía estamos, bueno, ya estamos terminando casi la primera mitad y el marcador 3-0. El marcador está cerradito. 3-0, nada para nadie. 3-0, 2 minutos 30 segundos. 2 minutos 30 segundos. Entonces se va preparando Galácticos contra el equipo de primaria de Nejapa infantil varonil. Infantil varonil, 2 equipos que van a entrar una vez que terminemos con esta libre femenil. Equipos, algunos no se están presentando. Aquí está el rol de juegos por si alguien tiene dudas. ¿Quiénes siguen? Avanzamos entonces, señoras y señores. Viene la pelota por conducto del equipo Sham. 4. No ha metido canasta. Viene 4. 4 con la pelota. 4 va a encarar. 4 por donde. Busca a quién. A la 19. La 4. Pisando raya por la línea de fondo. Así que esa pelota ya se va. Le va a corresponder al equipo Tlaui. Le quería meter velocidad, pero no. Antes lo tiene que autorizar el oficial. Viene Roshi. Roshi con la pelota. 3 para Enedina. 10. De ahí va a abrir para Paulita. Paulita va a encarar. Paulita se va metiendo. Antes hay una violación y la pelota le va a corresponder al equipo Sham. 1 minuto 20 segundos y esto se va a terminar tarde que temprano, temprano que tarde. Viene la número 4. 4 con la pelota. El equipo Sham buscando, botando alegremente, atravesando la media cancha. Se está tardando de más. Ya lo hizo en este momento. La 8. De Sham buscando, buena altura, pierde la pelota, ya lo tiene rápidamente Tlaui, lo tenía, intercepta la número 1 del equipo de Sham, lanzamiento no hay nada, recupera rápidamente Roshi, avanzando el equipo de Tlaui, Enedina buscando, observando por un talarillo, a una mano, ahí una colgadita, lástima que no entra la pelota, hay otra falta que le marca el oficial al equipo de Sham y ya le corresponde al equipo de Tlaui. Tlaui con la pelota buscando por dónde. La número 10. 10 con la pelota. 10. De reversa allí con Paulita. No entra la pelota. ¿Quién lo va a intentar? Lo va a intentar nuevamente la jugadora de Tlaui. Buscando a Paulita. Lanzamiento de 3. No hay nada. La 8 en poder de la pelota del equipo Sham. La 8 para quién? Para la 19. Nuevamente para la 4. La que conduce la pelota la pierde en este momento. Viene el equipo de Tlaui. Roshi para quién? Para Paulita solita y su alma adentro. Adentro 5-0 el marcador. Esto se va a terminar en un segundo.
Esto se terminó. Ahí está 5-0. Va ganando Tlaui. Así está ahorita. Esta primera parte, se viene la segunda parte. Se viene la segunda parte. Entonces ahí estamos por la segunda parte, marcador 5-0, 5-0. Hasta ahorita va ganando el equipo de Tlaui. Tlaui va ganando. A ver cuál va a ser la reacción del equipo Sham. Sham, en breves momentos continuaremos con la segunda parte. Ya están entonces. Ya están. Viene el abordaje rápidamente.
Paulita prepara, metralla, observa, adentro. 9-2 el marcador, rápidamente la pelota ya le corresponde al equipo de Sham. Sham con la pelota, esta es la número 10, atravesando la media cancha. Paulita se quiere avivar, pero no hay nada. La número 4, al abordaje, la número 4, la pelota simplemente choca con la jugadora. Viene Paulita, le va a meter velocidad a una sola mano, no entra a la canasta, recupera Enedina, nuevamente para Paulina. Paulita ahí pierde la pelota, algo sucedió. La pelota le sigue correspondiendo al equipo de Tlaui. Pase picado, solita Enedina, lanzamiento, no están cayendo las canastas para Tlaui. Pierde la pelota nuevamente. Al abordaje la número 11, Paulita, solita para Enedina. Enedina lleva 2-3, no hay nada, no entra a la canasta. Viene Roshi, va a tirar de 3. Prepara fogonazo, tampoco. Acumulativos para el equipo Sham, ya son tirables. Acumulativos para el equipo Sham. Todas las faltas serán tirables. Viene Paulita, observa el panorama, lanzamiento de Paulita, no hay nada. Se va a venir el segundo intento para la número 11 de Tlaui. Ella que está haciendo su propia marca, su propio registro, su propia historia. Prepara, observa el panorama, lanzamiento, no hay nada. Recupera la número 8 para la 18, lanzamiento, no hay nada. Para Roshi tampoco, la pelota no entra. Otra canasta para Tlaui, 11-2 el marcador. Sham que ya tienen acumulativos. Y ya son 4 nada más por lo que veo. Ya completó 5 la 19. Ya está descansando. Viene el abordaje, Paulita adentro. Segunditos para que esto se termine. 2-13 el marcador. 2-13, rápidamente con la pelota, pierde la pelota, ya lo tiene Paulita por un costado con Roshi. Roshi nuevamente buscando a Enedina. A la 8, pausado el juego. Paulita, lanzamiento, no hay nada. Se va a terminar en 30 segundos. 30 segundos más al rato el box ranchero. A las 5 de la tarde comenzará el box ranchero. Viene Paulita, lanzamiento, ahora sí, 15-2, 13 segundos, esto ya lo ganó el equipo de Tlaui, esto ya es de trámite, ya para terminar y agotar el partido, 3 segundos, se termina. Finalmente gana el equipo de Tlaui 15-2 contra el equipo de Sham. A la cancha infantil varonil, el equipo de Galácticos contra Primaria Nejapa. Galácticos contra Primaria Nejapa. ¿Escucha bien? Sí, tuvimos un pequeño corte ahorita, pero ya se Dann haben wir Chester. Nejapa contra Tlaui Cotembe.
la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. El 9 de Tlahui, el 9 se lo pasa. ¡Tira y nada! El 11 de Tlahui, el 11 al 12, el 12 tira y nada. Le cometen una falta. El 12 tira y nada. No aprovecha su oportunidad. El 12 vuelve a tirar y tampoco. Lo recupera Tlahui. Falta.
En la Sierra Mije, donde la... Score a 6-2, favoreciendo. El 14 de Nejapa se lo pasa al 13, el 13 al 14, el 14 se lo busca, el 7 se lo pasa al 13, un rompimiento, un mal pase, Nejapa, el 15 Nejapa, lo tiene el 14 de Nejapa, el 14 tira y nada. El 13 la recupera, el 7 de Tlawi, el 7 se lo pasa el 9, el 14, un
14. El 14 lo recupera, el 14 tira y nada, la vuelve a recuperar, tira y tampoco. 2 tiros para Nejapa. El número 15 va a tirar, va a castigar a Tlahui. ¿Quién te dice? Gladiadores. ¿Gladiadores? Galácticos. Galácticos. Este tira. ¿La metió? Y nada. Buenas tardes, público que nos acompaña. Estamos viendo, presenciando en estos momentos un partido bastante interesante entre el equipo de Nejapa y el equipo de Galácticos de la categoría infantil. Faltando 5 minutos de juego. Faltando 6-3, favor el equipo Galácticos. 2 tiros libres para el equipo de Galácticos. El número 9 tiro y no incesta. Desperdicia su primera oportunidad. Segundo tiro libre, apunta, tira y no incesta. Lo recupera rápidamente, pero el balón se va afuera. Y balón para el equipo de Galácticos. El número 14 del equipo de Galácticos la lleva la pelea con el número 14 del equipo de Nejapa, que se la lleva al otro lado de la cancha y tira y no incesta, lo recupera el equipo de Galácticos, que se lo pasa al número 9, el 9 tira y se le acaba su cancha. El número 11 recupera, tira, no lo logra incestar, lo tiene el número 13 del equipo de Nejapa, quien la lleva en este momento rápidamente del otro lado de la cancha, tira y no incesta, lo recupera el equipo de Galácticos, el número 11 se la lleva, 3 contra 1, se lo da el número 14, el 14 tira y no incesta, lo recupera el número 12, se lo combina el número 7, el número 7 al 9, el 9 al 14, el 14 tira, pero no es para el equipo de Nejapa, el número 13 la tiene, lo recupera el número 11 tira y no encesta, demasiado alto el balón. Balón para el equipo de Nejapa. El equipo de Nejapa lleva el balón, el número 7, el 7 se lo combina a su enemigo, el número 13 al 14, el 14 a su compañero tira y no encesta, el número 14 tira, tampoco encesta, lo recupera el número 7 pero lo pierde. Balón para el equipo de Galácticos. El número 9 del equipo de Galácticos lleva el balón, tranquilizando un poco el juego, checando a quién se lo pasa. Y por poco se lo quitan y se lo combinan su compañero, el número 11. El número 11 entra, tira y no está. Pero logra 2 tirables. Y el primero, el número 11, tira y no está, desaprovechando su primera oportunidad. Último tirable, el número 11 se prepara, apunta, tira y tampoco encesta, lo intentan recuperar, pero balón para Nejapa. Y el número 14, el 14 la saca, se la combina a su compañero, el número 13 se la lleva, pero por poco lo pierde. El número 13 se la lleva hasta el otro lado, tira y no encesta, lo recupera su compañero, el número 15 a su tira y tampoco incesta. Se lo lleva el número 7 va corriendo rápido, tira y se le acabó la cancha, lo recupera el equipo de Nejapa, el número 7 no sabe quién combinárselo, se lo pasa a su compañero, el número 14 busca a quién pasárselo, se lo lleva directo, tira y no encesta, lo recupera el equipo de Galácticos, el número 7 se lo lanza pero se equivocó, el número 13 de Nejapa lo recupera, se lo lleva inmediatamente al otro lado de la cancha. Tira y no encesta. Y el número 14 de Nejapa vuelve a tirar, pero tampoco encesta. Y provocan una falta del número 14. Faltando escasos 31 segundos de juegos, 2 tirables para el número 14 del equipo de Nejapa.
Y primer intento, tira y no incesta. Viene el segundo intento del equipo de Nejapa, se prepara, tira y tampoco encesta. Lo recupera el número 14, quien se lo lleva inmediatamente, se lo quita, pero provocando una falta. El número 14 se la combina a su compañero, el número 9, quien relaja el juego, faltando pocos segundos de juego, se lo combina a su compañero, el número 12 al 11. El número 11 lo pierde, lo recupera el número 7 de Nejapa, quien se lo combina a su compañero, el número 14, el 14 al 13, el 13 se lo lleva solito contra el número 9, pero se detiene y se acaba este encuentro, favoreciendo al equipo de Galácticos con 6 puntos a su favor. Y se termina el encuentro. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región. De Santa Cruz la lleva y tira, pero no incesta. Lo recupera rápidamente el número 12, quien tira y 2 puntos. El número 8 de Frijol busca quien combinárselo, el número, pero se lo quita el número 12, el número 12 al 8, el 8 busca, tira y no logra incestar, pero logra 2 tirables para el número 8. Se prepara, apunta, tira e incesta el primer tiro. Se prepara unos pequeños. El número 8 se prepara, tira y tampoco incesta. Lo recupera su compañero el número 6, quien tira, pero le cometen una falta y logra 2 tirables. El número 6 del equipo de Santa Cruz se prepara, tira, no incesta el primer tiro, desaprovechando 1 punto para su equipo. Unos momentos de espera, el número 6 se prepara para su segundo tiro, tira y no incesta, lo recupera su compañero el número 8, quien tira, tampoco incesta, lo recupera el número 11 del equipo de Frijol, pero se lo quita el número 8 tira y logra 2 equipos a favor de su equipo de Santa Cruz. El número 8 de Frijol se lo pasa a su compañero el número 10, quien lo pierde y es balón para el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, el número 6, busca quien se lo pasa al 15. El 15 tira e incesta 2 puntos.
En estos momentos el equipo de Santa Cruz lleva la ventaja, el número 8 busca a quien combinársela y tira pero no incesta, el número 6 intenta y logra 2 puntos más a favor de su equipo. El score 9-0 favor Santa Cruz. El equipo de Flores busca a quien combinárselo, se lo combina a su compañero pero demasiado lejos, lo recupera el equipo de Santa Cruz. El de Santa Cruz un tiro, se lo combina, número 15, tira de reversa e incesta. Hermosa canasta. El marcador a favor del equipo de Santa Cruz, quien en estos momentos demuestra una ventaja sobre el equipo de Frijol. El equipo de Frijol busca a quien combinárselo, se lo pasa a su compañero, quien no sabe qué hacer, se lo regresa al número 10. El 10 se va solito, busca, pero lo interceptan, pierde momentáneamente el balón, tira y no incesta. El número 11 lo recupera, se lo pasa a su compañero, el número 24. El 24, el número 4, el 4, el 24, el 24 al 4, tira, pero no lo logra incestar. El número 6 de Santa Cruz se lo quita, se lo combina a su compañero, pero lo intercepta el número 10, quien rápidamente se lo lleva al otro lado de la cancha, pero lo perdió y lo intercepta el Santa Cruz. El número 8 se lo combina a su compañero, mala comunicación, pero lo recupera el número 24 al 10. El 10 busca a quien combinársela, se lo combina a su compañero, el número 4, el 4 busca a quien. El número 8 busca lento, calcula quién tira, no incestó, lo recupera el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz relajando la jugada, busca a quien combinársela. El número 11 busca, se lo combina al número 4, el número 4 al 12, el 12 combina al 6, el 6 tira debajo de la canasta e incesta una hermosa canasta. Y un cambio para Santa Cruz, el número 12 sale y el número 10 entra. Se preparan, esperan al jugador para que se prepare y el balón es para el equipo de Frijol. El Frijol se lo combina a su compañero, lo pierde, lo recupera el número 6, el número 6 al número 4, 4 tira y no incesta, pero provoca que le den 2 tirables. El número 4 se prepara en la línea del tiro, tira e incesta, aprovecha estos pocos tirables que tiene a su favor. El número 4 se prepara, el árbitro realizando los últimos ajustes. El número 4, su segundo tiro, tira y no encesta. Lo recupera el equipo de Santa Cruz, el número 6 al 4. El 4 se mete, tira y por poco falla. Lo recupera su compañero, tiro del número 4 e incesta. Una hermosa canasta. El número 11 intenta sacar, pero el balón se vuelve a ir fuera. En estos momentos el marcador 16-0, una ventaja demasiado grande. El número 10, este jugador que es bastante rápido, se lo lleva, pero se tropieza, lo recupera el número 4. El 4 se lo lleva solo, 4 contra 8, el 4 tira, no incesta, lo recupera el número 8, se lo combina a su compañero el número 10, se lo combina a su compañero quien no miró hacia atrás y lo pierde, pero el balón es para su equipo. Bueno, el balón lo tiene el número 6 de Santa Cruz, se lo combina a su compañero el número 7, el número 7 al 10, Díaz se lo lleva solo, pero lo intercepta el número 11, tira, no incesta, lo recupera el número 7 al 11, el 11 busca a quien combinarse, lo pierde ante el número 11, pero lo vuelve a recuperar y se acaba el tiempo. Score 16-0. La ventaja se inclina al lado de Santa Cruz. Infantil varonil. Los jugadores se preparan, checan y esperan a los árbitros en estos momentos.
Los jugadores se preparan. El balón es para el equipo de Frijol. El equipo de Frijol, el número 10 se lo combina su compañero, el número 24. El 24 se mete, hermosa vuelta, tira, pero no incesta. Pero le cometen dos tirables para el número 24. El 24 tira e incesta, logrando el primer punto a favor de su equipo, abriendo así el score para ellos. El número 24 se prepara para realizar el segundo tirable. Se prepara, tira y no hay canasta. El número 4 del equipo de Santa Cruz lo recupera, se va rápidamente, pero el número 4 se va, busca a quién combinárselo y busca y se lo combina a su compañero, el compañero número 7, pero lo pierde y lo recupera el número 24 de Frijol, quien va rápidamente, busca a quién combinársela, se la combina a su compañero, el número 11, tira y no encesta, pero lo recuperan y no. El balón es para el equipo de Santa Cruz. El número 6 busca a quién combinárselo, el número 6 al 4, pero se lo roba el número 24, el 11 tira y no incesta. Lo vuelve a robar el número 24, el 24 al 11, pero se le fue el balón. Y el balón es para el equipo de Santa Cruz. El número 4 busca tranquilamente a quién combinárselo, se lo combina a su compañero, el número 6, el número 6 al 10. Díaz se lo lleva, busca a quien combinársela, se la combina el número 4, pero se lo arrebata el número 24, lo tira, pero violación, se le olvidó rebotar el balón. El número 11 le ganó la emoción y se quiso ir corriendo derechito a la canasta. El número 6 de Santa Cruz saca, se lo combina con su compañero, el número 7 al 4, el 4 busca tirar, tira y no lo logra, pero lo recupera el número 4 de Frijol, el equipo de Santa Cruz se lo arrebató el número 4 del equipo de Frijol. Frijol busca a quien combinársela, el número 17, el 17 al 10, pero se lo arrebata el número 4 de Santa Cruz. Pero se le olvidó rebotar el balón y una violación. El número 24 de Frijol se lo pasa al número 10, el número 10 al 4, pero no calculó bien y el balón se fue fuera de la cancha. Balón para el equipo de Santa Cruz. El número 4 busca a quien combinárselo, el número 7, el 7 tranquilamente, pero lo pierde ante el número 4, el número 4 al número 10, el 10 tira mal la combinación, pero aún así lo recupera el 11, del 11 al 24, el 24 se mete, pero no incesta. Tiene dos tirables, el número 24. Se prepara en estos momentos, apunta, tira y cesta. Un punto a favor de su equipo. Segundo tiro. Se prepara para el segundo tiro. En estos momentos el marcador 16-2, favor Santa Cruz, tira con el segundo intento, pero no lo logra. Lo recupera el número 6, se escuchó un manotazo, el número 10 tira con una hermosa volada, pero no entró. El número 5 se lo pasa al número 4, el 4 tira y no encesta. El número 11 de Frijol lo recupera, se lo quería combinar a su compañero, el número 4 se la lleva, se la combina a su compañero, el número 17, quien no logra ni encestarlo. El número 6 se lo pasa al se lo arrebató el número 24, este jugador con el short amarillo se lo combina a su compañero, el número 11, quien tira, no encesta. Y el balón se va fuera, balón para el equipo de Santa Cruz. Estos jugadores en estos momentos se encuentran en un partido. El equipo número 11 busca a quien combinársela, pero pierde el balón. El balón va para el equipo de Frijol. El número 10, el 10 busca a quien combinársela, pero le
balón para su equipo, el número 24, el 24 al 10, pero lo perdió, el número 6, se lo pasa al número, se lo quita en el 4 del equipo de Santa Cruz busca a quien combinársela, al número 7, el número 17 se lo roba este jugador pequeño, pero se lo robó, pero lo recupera el número 4 de Santa Cruz, se lo vuelve a robar el número 10, este número 10 que es un jugador bastante veloz, pero lamentablemente perdió el balón. En estos momentos balón para Frijol. Faltando escasos segundos de juegos, quien se lo combina a su compañero, el número 4, se lo lanzó demasiado lejos y regresaron el balón. En estos momentos el score 16-2, faltando pocos segundos de juego, el número 10 del equipo de Santa Cruz se lo combina a su compañero, pero se lo quita el jugador, el número 24 del equipo de Frijol se lo lleva, se tira, pero no incesta, pero el balón va afuera, balón para el equipo de Santa Cruz. El jugador número 6, Will, se lo combina a su compañero, el jugador número 11, el 11 busca por dónde, se lo combina a su compañero, quien tira, pero remata el número 4, pero tampoco incesta, vuelve a intentar, tampoco, lo recupera el número 24, el número 24 al 10, este jugador bastante veloz a pasar de su corta edad, tira, pero no incesta. Y este partido llegó a su fin con un score de 16-2. En estos momentos estamos presenciando unos hermosos partidos en la agencia de Nejapa, en la fiesta patronal. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Posteriormente, categoría infantil femenil, primaria de Japa contra Tlawi. De ahí Santa Cruz contra Francisco Villa, infantil femenil. Y regresamos en estos momentos para presenciar el partido entre el equipo de Correcaminos y el equipo de Francisco Villa. Todavía seguimos en la rama infantil varonil. El número 23 tira, pero no incesta. Y tiene
otro tirable, se prepara, el número 13 se prepara, tira y logra un punto a favor de su equipo, abriendo así el marcador. El número 5 del equipo de Correcaminos se prepara, busca a quien combinársela, se lo pasa a su compañero, el número 13 se la pasa al 5, el 5 tira, pero el balón se va fuera. Saludos a todos los que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Aquí les enviamos saludos desde la agencia de Nejapa. El número 9, me parece, del equipo de... El número 9 tira, pero no incesta, lo recupera el número 5 del equipo de Correcaminos. El equipo de Correcaminos, ¿quién se la lleva? Se lo combina a su compañero, el número 3. El número 3 busca, tira, pero el balón se va afuera. Y el balón es para el equipo de... El equipo de Francisco Villa. El número 13 de Correcaminos se lo quita el número, se lo pasa al número 5. El número 5 tira, pero el balón rebota. El equipo de Francisco Villa se la pasa al número 7. El número 7 busca a quien combinársela, se la combina el número 13. El número 13 busca a quien pasársela, pero se la pasa a su compañero, el número 9. Y le cometen una falta, teniendo dos tiros, dos posibles para su equipo. En estos momentos el score todavía se encuentra bastante parejo, 1-0, pero cambiando el marcador, 2-0, generando un punto más a favor de su equipo. El número 9 se prepara, apunta, tira, pero el balón rebota, no toca el arillo, así que el balón es para el equipo de Correcaminos. El equipo de Correcaminos se prepara, busca a quien combinársela, lo tira, pero lo intercepta el número 7. El número 7 al número 13, el número 13 busca a quien combinársela, se la pasa al número 7, Miguel número 9 me parece, el número 9 al 13, el 13 tira, no incesta, lo recuperando, se lo arrebató el número 9 del equipo. El número 9 al 5, el 5 tiro y 2 puntos más a favor de su equipo. El equipo de Francisco Villa lleva la ventaja. El número 3 del equipo de Correcaminos, el número 3 se lo pasa, pero una equivocación. El equipo de Francisco Villa, el número... lo perdió el equipo de Correcaminos, lo recupera el número 3, busca a quien combinársela. Se lo pasa el número 5, el número 5 por poco la pierde, se lo regresa al número 3, el número 3 lo pierde. El número 13 de Francisco Villa lo recupera, pero lo recupera el 5 de Correcaminos. Y provocan una falta en contra del número 5 de Correcaminos, teniendo 2 posibles a favor de su equipo. Saludos a todos los televidentes que en estos momentos nos están viendo desde sus casitas. El número 5 tira, no incesta. Teniendo un posible más, se prepara, tira y tampoco incesta. Lo recupera el número 3, quien tira, pero no lo logra incestar. El número 13, 15, el 15 al 5, el 5 busca a quien combinárselo, el 5 se la lleva, tiene la mirada en la canasta, el número 13 y una finta demasiado bien hecha que su compañero se confundió. Lo recupera el número 13, pero se lo roba el equipo contrario, quien se lo pasa el número 7 solito, pero alcanza el 5, tira, no incesta, lo recupera el número 3 de Correcaminos. Busca a quien combinárselos, lo roba el número 5 solito, tira, no incesta, lo recupera el número 7, el 7 tira, tampoco incesta. Este equipo teniendo demasiadas posibilidades, el balón solo no quiere entrar. El número 4 tira, tampoco incesta. Le provocan una falta, me parece, al jugador número 4, quien se prepara en estos momentos para realizar 2 tirables. El primero tira e incesta, demostrando su buena puntería. El número 4, tranquilo, se prepara, tira y no incesta, pero lo recupera el número 5. No, el balón se fue fuera. Balón para el equipo de Correcaminos, el número 15 al 7. El 7 busca a quien, pero violación.
Se le olvidó rebotar a este jugador. El equipo contrario, Miguel número 7, tiene solito, tira y tampoco incesta. Y le cometen una falta al número 7. Se prepara tranquilo. Tira, tampoco incesta. El árbitro revisando algunos pequeños detalles más. El número 7 tiene su segunda posibilidad. Tira, tampoco incesta. Lo recupera su compañero el número 4, quien se equivoca y se lo pasa a un jugador del equipo de Correcaminos. Y así se acaba el primer tiempo. Sonó la chicharra con el marcador 5-0. A favor del equipo Francisco Villa, quedando un segundo tiempo para ver si el marcador cambia o permanece igual. En estos momentos nos encontramos en la fiesta de Nejapa, bastante interesante, con un público bastante interesante. Aquellos que nos escuchen y tengan la posibilidad de venir, vengan. Al rato tendremos box ranchero, al parecer también tendremos otros pequeños eventos más, así que todos están cordialmente invitados. En estos momentos nos encontramos acá en la agencia de Nejapa y el segundo tiempo se reanuda. El balón es para el equipo de Correcaminos. El número 7, el 7 busca a quien combinársela, no se decide, se lo pasa al número 5 con hermosa finta, se lo pasa el 5 al 3, el 3 tira, pero no incesta. Le provocan una falta al número 3 del equipo de Correcaminos, quien luce un uniforme amarillo característico. Se preparan, quien busca, quien tira, faltando un jugador más del equipo contrario para completar. En estos momentos el número 3 se prepara, tira, no incesta. Teniendo una segunda posibilidad más, tira el número 3, tampoco incesta, pero rebota, lo recupera, vuelve a tirar, pero tampoco incesta. Balón para el equipo de Correcaminos. En estos momentos el número 10 tiene otros 2 tirables más. El árbitro checando que el reglamento se cumpla. Entonces viene el número 3 intentando otra vez un tiro libre, tira, pero tampoco incesta. Al parecer este jugador no vino bien hoy como para realizar buenos tirados, tira y tampoco incesta, pero lo recupera el equipo El número 3 de Correcaminos tiene en estos momentos el balón, se lo combina, se va derechito solo, se lo combina al número 7, el número 7 se lo roba el número 10 se lo pasa al 9, el 9 busca a quien combinársela, se la pasa al número 5, el número 5 Javi busca a quien combinársela, pero se le escapa el balón. Pero el balón es para su equipo, el número 4 busca, pero se lo arrebata en estos momentos el número 15 de Correcaminos, tira, pero no puede incestar. En estos momentos estamos presenciando un bonito encuentro entre dos equipos bastante interesantes. Hace rato ya pudimos verlos jugar a cada uno. El número 15 me parece, por poco pierde el balón, se lo pasa su compañero, el número 7 busca a quien combinársela, se la combina el número 3, el número 3 al 5. El 5 busca a quien por poco está peleando el balón, pero se lo roba el número 10 al 9. El 9 busca y se les escapa el balón. En estos momentos el balón lo tiene el equipo de Correcaminos, quien busca el número 5 al 7, el 7 relaja la jugada, pero comete una violación. Se emocionó por un momento y por poco se echa a correr con el balón. El equipo de Francisco Villa se lo pasa al número 9 me parece, pero le cometen una falta.
El número 10 se lo pasa al 9, el 9, pero se equivoca y el número 5 es quien tiene en estos momentos el balón. El número 5 se lo lleva, pero se lo vuelve a quitar el equipo contrario. El número 15, este jugador por poco se lo lleva, pero se lo arrebató. El número 13 de Correcaminos lo vuelve a recuperar, se va corriendo, pero vuelven a perder el balón. En estos momentos ninguno de los equipos está cediendo, los dos se arrebatan el balón continuamente, evitando que lleguen al otro lado. El número 13 se lo combina al 9, el número 9 a 10, Heriberto busca a quién combinársela, quien tira, no incesta. Lo recupera rápidamente su compañero debajo de la cancha, pero de la canasta tampoco incesta. Y otra violación por parte de el jugador de Correcaminos. En estos momentos estamos presenciando un bonito encuentro. El número 5 se lo pasa al 9, el 9 busca, el 9 al 10, tira y no incesta. El número 3 manejando tranquilamente el balón en estos momentos. Estamos presenciando como tira y no incesta. Se atrevió desde el número 10 se lo lleva, el número 10 al 5, no, se equivocó. El 5 pierde el balón y se lo quita el número 9. El número 15 en estos momentos vuelve a recuperar el balón, pero se lo arrebata el número 13. El número 13 al 9. El 9 se tropieza. Lo peligroso de estos deportes es siempre la lesión, pero forma parte de esta bonita experiencia. En estos momentos, chequen si el jugador está en condiciones para seguir jugando. Y no, deciden hacer un cambio. El número 9 tendrá que descansar en estos momentos. Y el número 10, Heriberto, se lo pasa el número 5. El número 5 busca, tira, no incesta, lo recupera el número 4. El número 4 al 7, 7, Miguel tira, tampoco incesta. El balón simplemente no quiere entrar. Remata el número 10, Heriberto, pero tampoco. El número 10 se lo vuelve a pasar al número 5. El número 5 tira debajo de la canasta y incesta. Este jugador incestando 2 puntos más a favor de su equipo. El número 5 de Correcaminos busca, se equivoca, se lo pasa al 13, el 13 al 5, el 5 busca, tranquilo, se lo pasa al número 7, el 7 Miguel busca quien combinárselo, se lo pasa al 13 quien tira, pero el balón pasó de larga, lo recupera el número 5, quien lo pierde, el 4 tira, tampoco. El número 3 del equipo de Correcaminos se la lleva, busca quien combinárselo, se le pasa el 5, mal la combinación y el balón se va fuera. En estos momentos el número 7, Miguel busca quien combinárselo, se la pasa a su compañero, quien se lo vuelve a regresar y se prepara, tira y no incesta. Y terminando así este bonito y hermoso encuentro. En estos momentos el equipo se prepara para realizar el saludo amistoso. En estos momentos terminó este encuentro, preparándose el siguiente equipo. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Sale, ya está. Primaria, Nejapa y Salinas de Gortari, el orejudo. Sale, arrancamos.
Eso, el balón en manos del Primaria Nejapa. ¿Dónde está el niño que quería narrar el encuentro? Necesitamos cronista en la mesa, voluntarios. Y para los que no les gusta el básquetbol, pero sí el básquet. Se lo pasa al 13 busca a quien combinarse se la pasa al jugador número 7 se mete solo, pero pierde el balón. Y el balón se va afuera. Balón para el equipo de Frijol, el número 8, tranquilo, busca a su compañero, el número 10, este jugador bastante veloz. ¿Quién se lo arrebata? El número 7 de Nejapa, busca a quien combinárselo. El número 7 al 13, el 13 al 14, pero se lo robó el número 4, quien por poco pierde el balón, se lo combina el número 10, intenta dar un pase, pero no lo permite el número 13, tiene el balón, se lo pasa a su compañero, el número 15, el 15 busca, se lo pasa al 14, el 14 tira, pero no incesta, remata y logra 2 puntos a favor de su equipo. Este jugador bastante habilidoso, no sé, el número 10, el número 8, intenta un tiro pero falla. Entonces el balón es para el número 7 del equipo de Nejapa. En estos momentos el partido está iniciando, teniendo 2 puntos a favor el equipo de Nejapa, me parece. Entonces el número 7 de Nejapa se prepara para realizar este tiro, estos 2 tiros libres que tiene a favor de su equipo. Los partidos continuarán hasta las 4. El número 7 intenta su primer tiro, pero lamentablemente fracasa. El número 7 vuelve a intentar su segundo tiro, pero no incesta. Y el balón es para el equipo de Frijol, el número 8. Este jugador busca a su compañero, se lo quiere combinar, se lo pasa el número 10. Este jugador bastante veloz, busca a quien combinar, se lo pasa, pero por poco se equivoca. El número 7 va, pero pierde el balón, lo recupera el número 10 de Nejapa. El número 10 se lo pasa a su compañero, el número 15, el número 14.